Mi nombre es Jeremías. Yo no soy el Jeremías del Antiguo Testamento. Soy un simple colaborador del canal Today News, y me encanta que ellos hayan traducido al español la presentación del hermano y doctor Jay Smith, en la cual él desmantela la mentira del Corán. Como advirtió mi antepasado al rey Sedequías, les exhorto no dejen de escuchar esta impresionante presentación, y que Yahweh los bendiga. Voy a hacer algo que es único. No creo que se haya hecho antes. Voy a desacreditar a Mahoma esta noche, y al Corán esta noche, y a la Meca. Y lo voy a hacer todo esta noche, usando solo evidencia del siglo VII, del siglo en el que vivió este hombre, del siglo en el que supuestamente se reveló este libro, y del siglo en el que existió esta ciudad. Así que tengan paciencia conmigo, es muchísimo lo que tengo que desacreditar y tengo que hacerlo en una hora. Así que les voy a pedir que no me miren a mí, quiero que miren las pantallas. Porque vamos a pasar por este material muy rápido. Dejen sus bolígrafos, no van a poder seguir el ritmo. Dejen de hablar con sus vecinos, probablemente ellos también estarán mirando aquí al frente. Y después, debido a que esto va a tomar toda una hora y probablemente un poco más para hacerlo, quiero escuchar cuáles son sus preguntas, pero no puedo hacerlo desde aquí, así que vamos a cerrar la reunión y luego voy a volver aquí al frente y si alguno de ustedes tiene preguntas que quiera hacerme, por favor háganlo. Así que entremos de lleno en la crítica histórica del Islam, un repaso rápido, énfasis en rápido. Así que sigamos adelante. ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar 4 áreas. Voy a examinar el problema con las fuentes, luego pasaré a la Meca, de ahí a Mahoma y después al Corán. Terminaremos con el Corán porque, de lejos, es el material más perjudicial. Gran parte de lo que voy a presentar esta noche, la mayoría de ustedes nunca lo ha visto antes. Y si lo han visto, pues genial, que Dios los bendiga, porque entonces probablemente entenderán un poco. Pero para la mayoría de ustedes esto será nuevo. ¿Cuáles son las afirmaciones que hacen los musulmanes respecto a la narrativa islámica estándar NIE? ¿No es genial? ¿Pecado? ¿Vamos a acabar con el pecado esta noche? La narrativa islámica estándar es, ¿existen tradiciones? Esto es lo que todo musulmán necesita saber. Aunque todo musulmán, ya sea radical, nominal o liberal, la forma en que camina, habla, come, bebe o duerme depende de esas tradiciones de la narrativa islámica estándar. Ahora, todos ellos creen, todo musulmán creería que Mahoma fue el último y más grande profeta, nacido en la Meca en 570, murió en Medina en 632, modeló el Islam como un paradigma para todo el mundo y recibió el Corán como su revelación final. Por lo tanto, el Corán es su revelación, enviada entre 610 y 632. Es la mayor, la única revelación perfectamente preservada, según el Islam, la revelación final, y corrige todo lo que ha venido antes. Por lo tanto, el Islam, naturalmente, dirían ellos, es su religión final. Basado en la vida y las palabras de Mahoma, eso es la Sunna, y en las enseñanzas del Corán. ¿Conclusión? Bueno, obviamente dependen de 3 cosas: el libro, el hombre y el lugar. Y eso es lo que vamos a enfrentar esta noche. El libro, el hombre y el lugar. El libro, el Corán, el hombre, Mahoma y el lugar, la Meca. Como los 3 son fundamentales para el Islam, sin uno los otros 2 caen. Debemos investigar los 3 y eso haremos esta noche. Pero en el siglo VII y en la parte central de Arabia, el Hiyaz, donde se encuentran la Meca y Medina, para hacer eso necesitamos empezar con las fuentes. ¿A dónde vamos a ir? ¿De dónde provienen todas estas historias? Todo lo que sabemos sobre Mahoma, todo lo que sabemos sobre la Meca, todo lo que sabemos sobre el propio libro, tiene que venir de una fuente. Ahora vamos a mirar esa fuente porque esto subrayará por qué hay un problema con todo lo demás esta noche. Ahora, para eso quiero que miren este mapa. Aquí hay un mapa de Oriente Medio, de Arabia. Según la narrativa islámica estándar, el imperio de Mahoma abarcaba esa zona marrón. Así que miren el área marrón. Eso es lo que existía en el Islam hasta el año 632, cuando él murió. Luego lo que nos dicen es que surgió el periodo Rashidun. Eso es Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali, los siguientes 4 califas. Ellos abarcan esa zona naranja. Así que ahí está la expansión moviéndose hacia afuera. Y luego tienes la dinastía Omeya, que según ellos es el primer gran califato real. Esa es el área morada. No me importa mucho el área morada esta noche. Quiero mirar el área marrón y la naranja.
Bien, esa es el área que quiero analizar. Así que desde Trípoli en el oeste hasta Afganistán en el este, desde Turquía en el norte hasta Yemen en el sur. Tengan paciencia conmigo. Vamos a ello. Ahora, esto es lo que ellos dicen. Esta es su narrativa. Esta no es mi narrativa. Ellos dicen que Mahoma nació en el año 570. El Corán fue revelado a partir del año 610. Luego él sube y va desde la Meca hasta Jerusalén, asciende a los 7 cielos y se encuentra con Alá. Desciende, se encuentra con Moisés y descubre que debe rezar 50 veces. Moisés le dice, bájalo. Él va y viene entre el séptimo y el quinto cielo, reduciéndolo de 50 a 30, luego a 20, después a 10 y finalmente a 5 oraciones. Eso sucede en el año 621. Luego sale de la Meca, se traslada a Medina en el año 622, regresa y toma el control de la Meca y la derrota en el 633, y luego muere en el 632. Así que esa es la vida de Mahoma según sus tradiciones. Una vez que él muere, Abu Bakr toma el mando durante 2 años. Él muere pacíficamente. Y luego viene Umar, quien gobierna durante 10 años. Él no muere pacíficamente, él es asesinado. Y luego, por supuesto, Uthman toma el mando y dura unos 12 años antes de ser asesinado. Pero mientras él está allí como califa, el Corán se finaliza. Así que el Corán, el libro que vamos a analizar esta noche, fue creado. Este libro que tengo en mis manos ahora mismo es de Uthman. Eso es lo que te dirá cualquier musulmán. Y luego, cuando él es asesinado, Ali toma el mando y solo dura unos 5 años antes de ser derrotado. Allí, en la batalla de Siffin por Muawiyah. Así que, en conclusión, el Islam estaba completamente formado en el Hijaz para el año 661. Eso es lo que dicen. ¿Ustedes creen eso? Bueno, digan que sí por ahora, ¿de acuerdo? En aproximadamente 1 hora pueden decir que no. Pero por ahora digamos que sí. Acompáñenme. Ahora, aquí está la pregunta. Todo lo que acabo de contarles, ¿de dónde y cómo se obtiene? Bueno, uno esperaría que viniera de personas que realmente vivieron en esa época, ¿verdad? Y de personas que realmente vivían allí, ¿cierto? Testigos presenciales como los que tenemos con Jesús. Mateo, él fue un testigo presencial. Juan, él fue un testigo presencial. Uno esperaría que lo mismo ocurriera con el Islam. Bueno, veamos qué encontramos. Para saber quién fue Mahoma, todo lo que tenemos y todo lo que acabo de mostrarles, necesitamos volver a las fuentes de todas estas historias. Ahora, Mahoma muere en el año 632. La primera fuente que obtenemos son lo que sabemos es su biografía, conocida como El Sidha. Entonces, ¿quién escribió la biografía? Alguien que conoció a Mahoma, ¿verdad? No. Según afirman, el primero que lo escribió fue Ibn Ishaq, que murió en el año 765. Eso es 130 años después de Mahoma. ¿Hay algún problema ahí, amigos? Está bien, vienes conmigo. Continuemos. Pero no tenemos a Ibn Ishaq. Tenemos que ir a este hombre de aquí, Ibn Hisham. Él es quien realmente escribe lo que dice Ibn Ishaq, descarta la mayor parte y solo conserva lo que le gusta. Él muere en el año 833. Después de él viene Al-Waqidi, que muere en 835. Eso es lo que sabemos sobre Mahoma. Nada de Ibn Ishaq, así que simplemente deshagámonos de Ibn Ishaq. Listo, ahí se va. Pero eso no es lo único que tenemos. Eso no es lo único. Tenemos una enorme cantidad de material sobre Mahoma, sobre lo que él dice. Esto se conoce como el Hadís. Y los dichos, estos son los dichos de lo que dijo Mahoma. Fueron escritos por primera vez por Al-Buyari. Ahora mira su fecha, 870. Tú pensabas que Ibn Ishaq ya era bastante malo. Esto es 240 años después de los hechos. Y después de él hay otros como Sahih, Muslim, Ibn Dawud, tienes a Tirmidhi, tienes a Majah, tienes a Abda y luego tienes a Inasai. Así que esos son los 6, lo que ellos consideraban recopilaciones de hadices autoritativas que se registraron. Pero mira, todos están en los siglos 9 y X, ¿verdad? Luego tienes uno más, 2 géneros más de lo que conocemos como la narrativa islámica estándar, el tafsir y el tajik. El tafsir serían los comentarios que explican el Corán y luego, por supuesto, el tafsir serían las historias de toda la humanidad hasta Mahoma. Primero fueron escritos por Al-Tabari. Mira su fecha. Murió en el año 923. Ahora, estoy poniendo intencionalmente las fechas de sus muertes, porque normalmente todo se escribía dentro de los 20 años posteriores a sus muertes.
Es entonces cuando se redactaban, pero podía ser cambiado y seguir siendo manipulado hasta el momento en que morían. Fíjate, todo lo que te he mostrado ni siquiera empieza a ser escrito hasta pasados 200 años. 200 años después de la muerte de Mahoma aparece la Sira, luego tienes el Hadís, otros 240 años, y no es hasta el siglo X en que siquiera aparecen el Tafsir y el Taflik. Pongo el nombre de Abd al-Malik ahí porque es el primero que nos presenta a alguien llamado Mahoma. Mira, cuando él lo introduce, lo hace en el año 692. Mahoma murió en el 632. Pasan 60 años antes de que siquiera sea presentado en el escenario mundial. ¿Eso les molesta a alguno de ustedes? Pero el Mahoma del que vamos a hablar, el Mahoma del Islam, no lo sé. Ese Mahoma fue presentado por estas personas, los abasíes, y lo hacen. Ellos llegan al poder en el 749. El Mahoma que nosotros conocemos es completamente una invención de ellos. Y tuvieron 84 años para finalmente escribir su biografía y unos 100 años para recopilar sus dichos. Y por supuesto, los otros dos géneros. Así que Mahoma fue revelado 84 años después de que los abasíes lo crearan, 141 años después de que fuera presentado por primera vez y más de 100 años después de que supuestamente vivió. Todo esto es demasiado tarde. Ahora, además de eso, echemos un vistazo a las personas que lo introdujeron. Miren dónde vivían. Todo lo que nos han contado, dicen, ocurre en la Meca y Medina. Eso es el Hejaz. Esa es la parte central de Arabia, esos dos círculos verdes. Sin embargo, todos los escritores de esas tradiciones trabajaron en Bagdad, que está a 1200 millas demasiado al norte. Tienes a Ibn Hisham, que nació en Basora. Creció en el Cairo, pero hizo su trabajo en Bagdad. El Cairo está a más de 990 millas de la Meca. Basora está a 1200 millas de la Meca. Tienes a Al-Bukhari, quien escribe el Hadís. Él es de Bujará, que está en Uzbekistán. Eso está a 2600 millas de distancia. Al-Tabari, quien escribió el Tafsir y el Tarik. Él viene de Tabaristán, en el norte de Irán. Eso está a 1700 millas de distancia. Ninguno de los escritores tradicionales vivió o trabajó en la Meca o Medina. Todos estaban demasiado al norte de la Meca y venían del oeste y este de Bagdad. Todas estas zonas del norte es de donde se originaron los abasíes. ¿Empiezas a entender la idea? Aquí hay un problema. Todo lo que sabemos sobre el hombre Mahoma, todo lo que sabemos sobre el Corán, todo lo que sabemos sobre la Meca, proviene de 200 a 300 años después y a cientos de millas más al norte. Demasiado tarde y demasiado lejos. Bien, entonces dices, bueno, lo mismo sucede en el cristianismo. Tenemos el mismo problema. ¿Lo hacemos? Hagamos la misma aplicación. Veamos nuestro tafsir, veamos nuestro hadís. De hecho, pongamos el mismo género que acabamos de ver para saber quién es el libro, el hombre, el lugar, y apliquémoslo a Jesucristo. Porque Jesucristo también tiene una sira, que es la biografía de Jesús, escrita por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Estoy en lo correcto? Él también tiene un hadís. Esos son los dichos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuando están en letras rojas. Cuando Jesús habla, está en letras rojas. Así que también tenemos los hadises de Jesús y el tafsir. Esos serían los comentarios escritos por Pablo. Nuevamente, los comentarios sobre lo que Jesús decía y hacía, Pablo luego los aplicó a Éfeso, a Corinto y a Filipos. Así que esos serían los comentarios. Y luego también tenemos el Tachrik, que serían las historias. Ese es el libro de los Hechos escrito por Lucas. Así que tienes exactamente los mismos 4 géneros en el cristianismo que tienen en el Islam. Ahora, apliquemos las fechas para todos ellos. Y voy a tomar las fechas más liberales que pueda encontrar. Voy a pisarles los callos a todos ustedes. Por favor, no se enojen conmigo. Lo hago por una razón. Así que veamos, primero que nada, el Tachrik de Jesús. La historia de la iglesia primitiva, escrita por Lucas entre el 52 y el 62 después de Cristo, eso es dentro de 20 a 30 años, ya tienes el tafsir de Jesús escrito. Cuando miras el tafsir de las cartas de Pablo, él fue asesinado en el año 65 después de Cristo. Estaba escribiendo dentro de los 50 años posteriores a la muerte de Cristo. Así que dentro de 50 a 34 años ya tienes los comentarios de Pablo, el tafsir escrito. En cuanto a la sira y el hadís, el primer escritor en ponerlos por escrito sería Marcos, en el año 70. Eso es en 37 años. Mateo y Lucas vienen después, 80 años después, y terminamos con Juan, el último en escribir la sira y el hadís de Jesús. Eso es en 57 años. Esto significa que en un periodo de 29 a 57 años,
Todos los hadís, sira, tafsir y tajik de Cristo han sido reunidos. Todos los escritores del Nuevo Testamento vivieron en el mismo lugar donde vivió Jesús, y o bien lo conocieron personalmente, como lo hicieron Juan y Mateo, o bien obtuvieron el material de otros que vieron lo que él hizo y escucharon lo que dijo, como Marcos y Lucas. Haz una comparación entre estos dos. Cuando comparamos estos dos géneros literarios diferentes, el cristianismo lo sabe todo sobre el libro, el hombre y el lugar, en un periodo de 15 a 60 años, mientras que el Islam tiene que esperar de 200 a 300 años. ¿Cuál crees que es más autoritativo? Miren la comparación, amigos. Gracias a Dios nosotros no tenemos ese problema. Como comparación, si dependiéramos de las fuentes sobre Jesús, en comparación con lo que los musulmanes dependen para Mahoma, Jesús no comenzaría a aparecer hasta el siglo III. ¿Cómo lo defenderíamos? Sin embargo, nadie le está haciendo la misma pregunta al Islam, hasta que ahora vamos a hacerlo esta noche. Así que voy a ir un paso más allá. ¿Recuerdan que acabo de decirles eso? Ibn Hisham escribió la sira de Jesús y murió en 833, y eso es 200 años después de los hechos. Me escucharon decir eso, ¿verdad? Mentí. No tenemos nada de Ibn Hisham. No se ha conservado nada escrito por este hombre en el siglo IX. Entonces, ¿de dónde salió este libro? Este es el libro que todos ustedes tienen que leer. Si alguno de ustedes estudia sobre Mahoma, tiene que leer La vida de Mahoma, escrita por Alfred Guillaume. Esta es la obra de referencia a la que todos deben acudir. ¿De dónde creen que proviene? No proviene de Ibn Ishaq. Proviene de este caballero que ven aquí. Heinrich Ferdinand Wüstenfeld, un erudito alemán, un arabista, que vivió en el siglo XIX, quien durante 2 años, entre 1858 y 1860, fue a 4 ciudades alemanas diferentes, esto es en Europa, a distintas escuelas. Y, por supuesto, a diferentes bibliotecas. Y simplemente empezó a recopilar todo lo que pudo encontrar sobre este hombre llamado Mahoma. Reunió todo eso en ese período de 2 años y lo publicó en 1860. Esa es la biografía que todos ustedes tienen que leer, porque fue tomada por Alfred Guillaume, quien luego la tradujo primero al francés y después al inglés. Todo lo que sabemos sobre Mahoma proviene de ese erudito alemán, y solo tiene 160 años de antigüedad. El hombre del que dependen los musulmanes para saber quién es el profeta o qué hizo. Es un anciano lingüista alemán que escribió la historia de Mahoma hace 160 años, es decir, más de 1000 años demasiado tarde. ¿Se imaginan cómo van a defender esto? Si hay algún musulmán aquí, ¿cómo defenderán a su profeta? Ahora, viendo lo tardío que es todo respecto a lo que supuestamente hizo en el siglo VII, ¿no? Entonces pueden ver el dilema para los eruditos de hoy. Sus conclusiones son que el Islam, tal como lo conocemos, no existía en el siglo VII, sino que evolucionó durante un periodo de 200 a 300 años. El Corán probablemente no fue revelado a un solo hombre en 22 años, como nos dicen los musulmanes, sino que probablemente evolucionó durante un periodo de 50 a 100 años. La conclusión es que la historia del Islam, al menos desde la época del califa Abdul Malik, del 685 al 705 y antes, es una invención posterior. Si ese fuera el caso, el problema es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es eso? ¿Pueden ver cuál es su preocupación? Dijeron, bueno, ¿y a dónde necesitamos ir? Bueno, yo sugeriría que volvamos al siglo VII, ya que no podemos confiar en los siglos IX y X para saber qué hacía Mahoma o qué era el Corán en los siglos IX y X. Volvamos al siglo en el que vivió Mahoma, volvamos al siglo en el que existió la Meca y volvamos al siglo en el que se escribió ese libro. Así que empecemos con la Meca. ¿Por qué quiero empezar con la Meca? Ya verán por qué. La Meca es enormemente importante. Recuerden, el Islam depende de 3 pilares. Si quitas uno de los pilares, los otros 2 se derrumban. Así que si empiezas con el libro, el hombre y el lugar como los 3 pilares, si empiezas a confrontar la Meca, todo comienza a tambalearse. Una vez que eliminas la Meca, todo lo demás se derrumba. Porque si no existe la Meca, entonces no importa quién sea Mahoma o cuál sea el nombre o dónde lo encuentres, él no está en la Meca, ¿verdad? Y si él no está en la Meca, ¿de qué Mahoma estamos hablando? Y no importa qué Corán estemos viendo, no es de la Meca. Si no es de la Meca, bingo. Entonces tienes un Corán diferente.
Así que cerremos la Meca primero. Comencemos con la Meca y veamos qué podemos encontrar. Ahora, esto es lo que ellos afirman. Según las tradiciones, según la narrativa islámica estándar, la Meca es donde Adán y Eva son arrojados. En el capítulo 7, versículo 24 del Corán, ellos son expulsados del jardín del Edén hacia la Meca. Así que obviamente esta es la ciudad más antigua de la historia, ¿verdad? Tienes que tener personas para tener una ciudad y no hay nadie antes de Adán y Eva. Es la ciudad más antigua de la historia. Allí vivió Abraham, según el capítulo 21 del Corán, versículos 51 al 71. Eso fue en 1900 a.C., así que existía entonces. Retrocedamos. También es el centro del comercio norte, sur, este y oeste, así que debería ser uno de los lugares más conocidos y mejor documentados de la historia. Ahora también es, según el Corán, el centro de la historia. Pero aquí está el problema. Abre el Corán y ve si puedes encontrar esa palabra Meca en él. Solo la encontrarás una vez, en el capítulo 48, versículo 24. Así que no es un lugar al que se haga referencia muy a menudo, excepto una vez. Es el lugar del profeta. Así que veamos qué dice el Corán sobre el lugar del profeta. Según el capítulo 6, es la madre de los asentamientos. Allí desterraron a Adán y Eva, según el capítulo 7. Es donde vivió Abraham, según el capítulo 21. Es donde nació Mahoma. También fue donde la Meca se convirtió en el centro de la Qibla, la dirección de la oración, según el capítulo 2. Ahora bien, lo anterior implica que la gente ha vivido allí desde el principio. Sin embargo, la única referencia que podemos encontrar es el capítulo 48, versículo 24. Si es un lugar tan importante, ¿por qué solo hay una referencia? Si miras las tradiciones que fueron escritas mucho después, en los siglos 9 y 6, la Meca ahora sí existe. Eso no es un problema. Pero observa dónde la sitúan. Tenga en cuenta lo que dicen las tradiciones. Este lugar del profeta, que es la Meca, está en un valle y tiene un valle paralelo. Tiene arroyos, tiene ruinas de una columna de sal justo afuera. Tiene campos y árboles y hierba y frutas y arcilla y marga y olivos. Amigos, esto parece bastante verde. ¿Estoy en lo correcto? Mucha vegetación, mucha agua. Mira a la Meca. No hay arroyos. No hay nada de esto en la Meca y nunca lo ha habido. Históricamente nunca ha tenido agua, así que obviamente a lo que sea que se refieran las tradiciones no es la Meca que conocemos hoy. Cuando miras y analizas el Corán, te darás cuenta de que gran parte de él se refiere a ubicaciones geográficas. 65 referencias geográficas, pero solo se nombran 9 lugares. Y una y otra vez se refiere a estas personas de Ad. 23 veces estas personas de Ad, que es el Uz bíblico. 24 veces el pueblo de Tamud, que serían los nabateos. Eso es 7 veces el pueblo de Madián. Ellos son los madianitas. Pero mira el mapa y observa dónde están todos ubicados. Están en Jordania, al norte. La Meca está en la parte más baja del mapa. ¿La ves allá abajo? Hay 600 millas. Si este profeta tuviera contacto diario con estas personas de Ad, Tamud y Madián, tendría que tener un helicóptero o un jet para recorrer 1200 millas de ida y vuelta en un solo día. No tenían helicópteros en aquel entonces. ¿Pueden ver el problema, amigos? Obviamente, quien quiera que sea este profeta, que tiene esta relación con toda esta gente, o tenía que vivir allá arriba, o esto no es más que ficción. Cuando miramos a los profetas, profeta tras profeta, Adán y Eva, Set, Ismael, Noé, Hud, Saleh, la reina de Saba, Daniel, todos ellos fueron enterrados en la Meca. Casi 300 profetas están enterrados en la Meca. Ahora, cuando son enterrados, los entierran en posición de rodillas para que sigan siendo preservados en esa posición. Si ese fuera el caso, entonces todavía deberían estar allí hoy, ¿correcto? Así que mira la enorme cantidad de construcciones que se están realizando alrededor de la Meca. Ese edificio que ves allí, esa torre, es el cuarto edificio más alto del mundo. Cuando lo miras, notarás todos los edificios que lo rodean. Tienes que tener cimientos enormes para poder construir algo tan alto. Mientras construyen estos cimientos, deberían haberse topado con al menos un profeta. No han encontrado ni uno, lo que sugiere que ninguno de estos profetas fue enterrado allí. Si lo anterior fuera cierto, esto significaría que casi toda la Biblia tendría que ser reescrita, ya que todos nuestros profetas lo son. De 600 a 1000 millas más al sur. Entonces, ¿cuál es la primera referencia que puedes encontrar sobre la Meca? Proviene del Apocalipsis de Pseudo-Betorius, Continuato, Byzantium, Arábica, año 741 después de Cristo.
Mahoma murió en el 632, si es que realmente vivió. Eso es más de 100 años después, cuando obtenemos la primera referencia sobre él. ¿Y qué hay de los mapas? ¿Aparece la Meca en algún mapa? Ptolomeo es la mejor fuente a la que acudir porque escribió la geografía de Arabia, y hay quienes han tomado su geografía y han elaborado mapas, como Lainar Hole en el siglo XV. Fíjate, cuando miras el mapa, la Meca no está allí. Aquí tienes otro, elaborado por Laurent Fries en 1541. Tenga en cuenta que la Meca tampoco está allí. Aquí hay otro que recoge lo que dijo Ptolomeo, recopilado en 1571, elaborado por Sebastián Münster. El mismo problema. La Meca simplemente no existe en ninguno de estos mapas. Aquí hay un mapa del siglo VII que ha sido redactado hasta el siglo VII. ¿Viste la Meca allí? ¿No? Aquí hay otro, redactado en el siglo VII. ¿Puedes encontrar la Meca en alguno de estos mapas? Ni uno. Así que seguramente Ptolomeo no sabía nada de este lugar. Cuando miras la Qibla, todas estas son las direcciones de las oraciones. Ahora recuerde, en el capítulo 2 del Corán, toda la Qibla estaba dirigida a la Meca, según el propio Corán. Dan Gibson, quien ha hecho el mejor trabajo sobre esto, ha revisado más de 100 mezquitas, ha examinado todas las Qiblas y observa lo que ha encontrado. Del siglo 7 al 8, hasta el año 706, todas las Qiblas están orientadas hacia Petra. Ninguna Qibla está orientada hacia la Meca. En el siglo B aún no hay mezquitas orientadas hacia la Meca. No es hasta el año 715 que las primeras mezquitas se orientan hacia la Meca. ¿Qué te dice eso? Durante 100 años nunca supieron dónde estaba la Meca. Y de hecho, mira dónde están todas estas Qiblas. Están justo ahí, en Medina, en China, en India, en Siria, en Egipto, en Israel, en Jordania, por todo el mundo. Y aún así, ninguno de ellos parece saber dónde estaba la Meca. Durante más de 100 años no sabían dónde estaba la Meca. ¿Eran tan ineptos? ¿O acaso Meca siquiera existía? Ahora llegamos a la teoría de la ruta comercial, y aquí es donde Montgomery Watt ha ayudado a los musulmanes. Él intentó ayudarlos mostrando que se puede encontrar la Meca si simplemente se observa la ruta comercial. El comercio pasaba por la Meca. Ahora, el comercio solía ir de esta manera, subiendo por el Golfo Pérsico hasta Basora, cruzando Irak, cruzando Siria, hasta llegar al Líbano. Pero luego estaban los sasánidas, que empezaron a guerrear contra los bizantinos. Y durante 200 años, en los siglos V, VI y VII, cerraron el Golfo Pérsico debido a estas guerras. Así que el comercio tuvo que ser desviado. Así que lo que dice Montgomery Watts es que iban desde la India. Y recuerden que todo el comercio venía de China y la India. No pueden ir al norte por el Hindu Kush y el Himalaya. Así que cruzan el mar Arábigo, llegan a Adén en el sur y recorren 1250 millas hasta Gaza en el norte. Ahora fíjense que la Meca está a mitad de camino. Y entonces él dijo que la Meca controlaba ese comercio. Y así fue como la Meca se volvió importante. ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Nadie va a levantar la mano? ¿Saben por qué? Porque lo voy a refutar. Pero no voy a ser yo quien lo refute. La doctora Patricia Crone refutó esto. Esta mujer, danesa, leía y escribía en 15 lenguas arcaicas. ¿Cuántos de ustedes podrían leer y escribir en 15 lenguas arcaicas? Probablemente la mayor erudita de su época. Falleció hace algunos años. Ella era mi autoridad. Fue quien me ayudó cuando comencé mi doctorado allá en el Reino Unido. Y ella miró este mapa y vio dos problemas. Veamos si ustedes ven los mismos dos problemas. Este es el primero. Ella dijo, espera un momento. Si estás descargando todas las mercancías en Adén y subes por lo que llamamos la meseta occidental, donde están los oasis, tendrías que subir hasta Taif. Y luego desde Taif tienes que bajar a la Meca, 3000 pies. Y luego desde la Meca tienes que volver a subir hasta Yathrib y de Yathrib seguir hasta Tabuk, Khaybar y luego hasta Gaza en el norte. ¿Ves un desvío ahí? Puedes ver el desvío. Permíteme enfatizar exactamente por qué ella está diciendo esto. Miremos este mapa topográfico y coloquemos solo estas ciudades que están en la ruta comercial. Ahí está Adén, está Saná, Hanaharán, Taif, Yathrib, Tabuk, Petra y luego hasta Gaza. Notarás que todas están en la meseta occidental. ¿Lo estás viendo? ¿Puedes verlo en este mapa topográfico? Entonces, ¿dónde está la Meca? Exacto, justo ahí, a 3000 pies por debajo de Taif. Déjame mostrarte otro mapa. Aquí tienes otro, un mapa de líneas topográficas. Ahí está Adén, está Saná, está Najrán, está Taif. Ahora puedes ver Yathrib, ahí está Tabuk, Petra y Gaza. Entonces, ¿dónde está la Meca? Exacto, ¿ahora lo puedes ver? Está muy lejos de la meseta occidental. No tenía agua,
¿Por qué bajarías desde Taif 3000 pies hasta una ciudad o un lugar que no tenía agua ni comida para tus camellos? Y luego volver a subir 3000 pies para llegar a Yatrib. Así que ese era el primer problema. Pero aquí está el segundo problema. Ella dijo, ¿por qué razón se bajarían, descargarían su mercancía en Adén y recorrerían 1250 millas por tierra cuando tienen una vía marítima a la izquierda? ¿Por qué no simplemente quedarse en el barco? Incluso hoy en día, mira cómo todos nuestros productos se envían por todo el mundo. Se envían por barco, ¿no es así? Es la forma más barata de enviar cualquier cosa. Y tienes el Mar Rojo ahí a la izquierda. Entonces, ¿por qué no fueron por el Mar Rojo? Ahora, ella es inteligente porque lee y escribe en 15 idiomas. Ella revisó todos los documentos comerciales del siglo II al VII, algo que ningún musulmán ha hecho. Escribió un libro titulado El comercio de la Meca y el auge del Islam en 1987 y recibió amenazas de muerte. Esto halló. Ella dijo que cuando observas el comercio, este cruza el mar Arábigo hasta Adén. Sí, se detenía en Adén. Allí conseguían provisiones, pero solo se detenía allí. No descargaban ninguna mercancía allí. ¿Seguían subiendo? Entraban al Mar Rojo, iban hasta Agilis, y ella encontró Agilis una y otra vez. Y luego, desde Agilis, subían por el Mar Rojo hasta Petra, y de Petra a Gaza, y luego de Gaza, directamente a través del mundo mediterráneo. Eso fue lo que ella descubrió, pero no fue lo suficientemente lejos. Eso fue en 1987. Nosotros hemos encontrado algo más. Verán, lo que ella no se dio cuenta es por qué parte del Mar Rojo y por qué lado del Mar Rojo subían. Para averiguarlo necesitas mirar mapas topográficos del espacio y ver dónde están los canales. ¿Ves la línea azul oscura ahí, en el medio del Mar Rojo? Ahí voy a ponerle una línea roja para que puedas verla aún mejor. Ahí es donde van los grandes barcos hoy en día. Pero en el siglo VII no tenían grandes barcos. Entonces, ¿por dónde iban? Iban por donde están las líneas naranjas, las líneas doradas. Esos son los canales que usaban los barcos. Fíjate que no están en el lado árabe, están en el lado africano. ¿Estoy en lo correcto? A diferencia de la costa oriental de Arabia, que era árida y seca, sin agua dulce y por lo tanto con poca población, la costa occidental africana tenía abundante agua dulce y poblaciones más grandes. Además, la costa oeste tenía puertos de fácil acceso. Conocemos sus nombres. Aquí están. Los puertos a lo largo de ellas son Asab, Adjalis, Continuum, Suakin, Berenice y Safaga. Mira las fechas. Todos son anteriores al Islam. Observa que todos están a un día de viaje en barco entre sí. Así que cada noche entraban a refugiarse. Estos existen desde el siglo XIII a.C. En el lado del Mar Rojo, en el lado árabe del Mar Rojo, el único puerto que conocemos se llama Yambú, que apoyaba a Yatrib. ¿Y qué hay de Jeddah, que apoya a la Meca? Los musulmanes siempre me han preguntado, entonces, ¿no existía también Jeddah? Dr. Joran Halting, que es la autoridad mundial sobre Jeddah, escribió su libro sobre el tema y si lo consultamos, vemos que Jeddah no existió hasta el siglo VIII. Anuncio. Fue creado porque la Meca fue creada. La Meca no tenía agua, por lo tanto necesitaba provisiones. Por eso crearon Jeddah. Por lo tanto, como no había nada, eliminemos Jeddah y la Meca. ¡Pum! Desaparecen de la pantalla. Sin Jeddah, sin la Meca, ¿qué pasa con el Islam? Una gran X roja. ¿Qué pasa con las civilizaciones? Quizás conocían este lugar. Preguntemos si la doctora Patricia Cronin investigó esto. Ella hizo esta pregunta. Si la Meca era la ciudad más antigua de la humanidad, alguien en algún lugar debió oír hablar de ella. Así que revisó todos los imperios para ver qué decían. Ahora recuerden, ella lee y escribe en 15 idiomas. Así que leyó todo en su lengua original. Los asirios no hallaron nada de la Meca, los babilonios no sabían de la Meca, el imperio romano no sabía de la Meca, tampoco los persas. ¿Y qué hay de aquellos más cercanos a ella? Mucho más cercanos, como los nabateos. Ellos no sabían nada sobre la Meca, y los sabeos tampoco sabían nada. Y tampoco los simyaritas, ni los asdios, ni los quindas, ni los kedaritas, ninguno de estos pueblos, incluyendo a los nubios justo al otro lado del Mar Rojo, ninguno de ellos había oído hablar de la Meca. Ni una sola palabra. Hasta bien entrado el siglo VIII. ¿Qué les dice eso sobre la Meca, amigos? Si es el centro de la historia, si es la ciudad más antigua de la historia, si es donde vivió Abraham, si todo el comercio ahora, norte, sur, este, oeste, pasa por allí, ¿por qué nadie había oído hablar de ella? Bueno,
¿Y qué hay de las otras ciudades que estaban en esa zona? Preguntemos y veamos si es así, porque hay muchas ciudades en esa zona, o pueblos. En realidad no son ciudades, son aldeas. Y veamos si la historia las conoce. Veamos Nahrán, que está a unas 400 millas al sur, un pequeño pueblo. Pero Estrabón habla de él, Plinio el Viejo habla de él, Ptolomeo habla de él, Aretas, todos ellos, es bien conocido. Que hay de Sana, Taif, Yatrib y Chibar, que están justo cerca de la Meca. Sí, son bien conocidas. Los griegos hablan de ellas desde el siglo VI a.C. Se refieren a estos lugares. Mamre, Pliny tiene todo un libro escrito sobre su historia. Petra Yugovsky ha escrito un libro entero sobre la historia de Petra. Magreb, donde Mohamed Marikdan ha escrito otra historia sobre ello. ¿Por qué se mencionan todas estas ciudades insignificantes, pero ninguna de ellas menciona a la Meca? Te diré por qué. Para saber por qué, mira un mapa y verás la razón. Mira esos 4 mapas. Esas son 4 imágenes topográficas de Arabia. ¿Qué notas sobre la Meca y Medina? Bueno, la parte central donde están Medina y la Meca es un desierto, ¿verdad? Donde hay desierto, no hay agua. Sin agua no hay comida. Sin comida no hay gente. Sin gente no hay pueblos. Sin pueblos no hay ciudades. Donde no hay ciudades no hay civilización. Donde no hay civilización no hay historia. Así de simple. ¿Cuánto tiempo me tomó decir eso? 10 segundos. Y tú puedes hacer lo mismo. Tienen que tener agua, amigos. Si no hay agua, no hay historia. Por eso los romanos la llamaron patria deserta. Siempre ha sido un desierto. Por eso ninguno de los profetas pudo haber venido de allí. Nadie ha oído hablar de ese lugar. Al igual que Marte sin agua, ni siquiera tiene sentido ir allí. Pero tenemos que ir allí, vayamos al Hajj, porque el Hajj es donde necesitas descubrirlo. Si el Hajj ha estado allí desde el principio, entonces también debería ser arcaico. Debería ser el centro de la historia. ¿Estoy en lo correcto? Cuando vas al Hajj y aquellos de ustedes que no pueden ir porque no son musulmanes, pero vas y circunvalas, ese edificio cuadrado llamado la Kaaba 7 veces, ¿por qué circunvalas 7 veces en sentido antihorario? Buena pregunta. Te lo voy a decir. Para eso necesitas ir a Petra. Petra también tiene una Kaaba que circunvala 7 veces en sentido antihorario. ¿Por qué tiene una Kaaba? Bueno, necesitas ir a esta ciudad. ¿La reconoces? Jerusalén. Tienes que volver a Jerusalén, que también tiene una Kaaba. Recuerda, Kaaba significa cuadrado en árabe. También significa cuadrado en hebreo. Y la Kaaba en hebreo era el santo de los santos. Y los judíos la circunvalaban 7 veces en sentido antihorario por Jericó. Dios les dijo que lo hicieran 7 veces en sentido antihorario. Todavía lo hacían como peregrinación a Jerusalén. Por lo tanto, la Kaaba que estaba en la Meca proviene de Jerusalén. Y aún hay más. Después de circunvalarla 7 veces, luego corren de un lado a otro entre Safa y Marwa, las 2 montañas que están allí. Mira esto. ¿Eso te parece una montaña? Solo tienen unos 6 metros de altura. Puedes treparlas de niño. Eso no son montañas, son rocas. Se llaman Marwa y Safa. Y los musulmanes corren de un lado a otro 7 veces. ¿Por qué? Porque Agar está en el desierto. Ella es expulsada de la Meca por Abraham, quien vive en la Meca. Se queda sin agua. Necesita encontrar agua para Ismael. De hecho, ella corre de un lado a otro 7 veces entre 2 montañas. Amigos, eso no me parece una montaña. De hecho, esperen un momento. Están solo a unos 30 metros de la Kaaba, que está en el centro de la Meca. Si ella está en el desierto y no puede encontrar agua, entonces ¿qué está haciendo a solo 30 metros de distancia? ¿Por qué no simplemente toca la puerta de cualquier vecino y pide un poco de agua? ¿Pueden ver que aquí hay un problema, amigos? Esta no es la Marwa original ni la Safa original. Esto no es más que una copia. Esto no es más que cuando vas a Las Vegas ves una Torre Eiffel allí, ¿verdad? Esa no es la Torre Eiffel original. Verás una pirámide allí. ¿Esa no es la pirámide original? No son más que facsímiles. Esto es lo que estás viendo. Entonces, ¿dónde está el Marwa original en Safa? Pero no lo es. Algunas personas piensan que está en Petra. Tienes que ir a Jerusalén. Ve al monte Moría, donde está el monte del templo. ¿Cómo se llama Moria en árabe? Marwa. Bajas al valle de Gedrón y vuelves a subir al monte Scopus. Esto es lo que hicieron todos los peregrinos. ¿Y cómo se llama el monte Scopus en árabe? Safa. Así que la Marwa original, la Safa original están en Jerusalén. Dios bendiga a los musulmanes. Lo único que hicieron fue plagiar. Todo está plagiado en el Islam.
Cuando miras el Hajj, puedes ver que la Kaaba está plagiada. Puedes ver que Safa y Marwa están plagiados. Puedes ver que la colina de Arafat, no tengo tiempo para entrar en detalles, también está plagiada. Puedes ver las Jamarat, donde lanzan 49 piedras. ¿Por qué 49? Porque es una multiplicación de 7, que es el número sagrado en el judaísmo. Simplemente han plagiado de los cristianos. Mira el Som, bueno, es lo mismo, la misma palabra que se usa para el pozo allí en Siloé, la piscina de Siloé en Jerusalén. Y luego llegamos a la piedra negra. Gracias a Dios esto no está plagiado. ¿Qué demonios hace la piedra negra allí, en la esquina oriental de la Kaaba? Cada musulmán, al circunvalar, besa la piedra para que le sean perdonados sus pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Esto es idolatría, amigos. Y está en el mismo corazón del Islam. El mismo centro del Islam está basado en la idolatría. Si los musulmanes dicen que Dios es uno, entonces ¿qué hace esa piedra allí? Eso no viene de Jerusalén. ¿Lo entienden? No voy a entrar en eso, porque veo que se me está acabando el tiempo. Necesito seguir adelante. Miren y entren a Thunder Films. Tenemos todo eso allí arriba. Ahora desglosamos este material para que puedan verlo. ¿Lo ven? Nadie pudo encontrar la Meca en el Corán. Crone prácticamente desacreditó la teoría de la ruta comercial. Gibson desacreditó las qiblas. Lo siento, Crone también desacreditó. Ella no solo desacreditó eso, sino que también desacreditó los mapas. Y luego desacreditamos la base de la ruta comercial que pasaba por el Mar Rojo. Y luego, por supuesto, las 5 etapas del Hajj. Aunque la Meca ha existido desde Adán y Eva en la Sura, capítulo 7, versículo 24, no hay evidencia de ella en ningún lugar hasta el año 741. Y todo lo que ahora encontramos en la Meca, antes podíamos encontrarlo en Petra y ahora incluso antes en Jerusalén. ¿Están listos para hablar de Mahoma? ¿Qué sabemos sobre Mahoma? Bueno, según el Islam, es el último y más grande profeta. Modeló el Islam para el mundo, recibió el Corán, tiene la revelación final. Todo lo que sabemos sobre él lo podemos encontrar en la Sira de Ibn Hisham. Pero como acabo de decir, parece que eso proviene de un erudito alemán llamado Wüstenfeld y del Hadiz de Bukhari. No tenemos nada de al-Bukhari hasta el siglo XI. Y 8 de sus 9 volúmenes no aparecen hasta el siglo XVI. El mismo problema que tenemos con el Corán. Hablaremos de eso en un momento. Se le menciona en el siglo VII cuando se supone que vivió. Si existió, alguien debió saber de él, ¿no? O haber dicho algo sobre él. Así que necesitamos empezar con las monedas, porque si un califa o rey llega al poder, lo primero que hará será acuñar monedas, con su nombre, su imagen y también a qué denominación pertenece, a qué religión pertenece y la fecha de la moneda, ¿verdad? Eso es lo que todos hacían en aquellos tiempos antiguos porque no tenían periódicos, no tenían televisión, no tenían radio. Sabían que todo el mundo tocaría las monedas. Así que veamos dónde están las casas de moneda. Según el Islam, todo es posible. Lo que hicieron los Cato fue en Medina, en el sur, en el Hiyaz. Pero si miras las casas de moneda, fíjate dónde están. Todas están arriba, en lo que hoy son Siria, Jordania e Israel. Esas son las casas de moneda occidentales. ¿Y qué hay de las del este? Todas están en lo que hoy es Irán e Irak. No hay casas de moneda donde deberían estar. Todas las monedas se acuñaron demasiado al norte. ¿No lo dije antes? ¿Demasiado al norte? Lo interesante es que cuando lo analizas, la conclusión es que ninguna de estas casas de moneda estaba en el Hiyaz. En cambio, estaban demasiado al norte, posiblemente porque el Hiyaz era un desierto sin agua. Y donde no hay agua, ya sabes cómo sigue la historia. Entonces veamos las monedas, porque las monedas estaban siendo acuñadas por personas que vivían en esa época y eran líderes. Observa que cuando miras las monedas del siglo VII, 626, 630, 646, 650 hasta 661, notas que casi todas las monedas son cristianas. Mira las cruces que tienen. Eso es lo que haces. Pones la cruz si eres cristiano. No podemos encontrar ninguna moneda en absoluto a principios del siglo VII que tenga algo que ver con el Islam, algo que ver con Mahoma, algo que ver con el Corán o algo que ver con la Meca. En absoluto. Así que cuando llegamos a Muawiyah, quien es el primer califa según el Islam de la dinastía Omeya, Muawiyah, el primer califa, mira sus monedas. Se supone que es un buen musulmán, ¿verdad? Pero echa un vistazo. ¿Qué tiene encima de la cabeza? Al otro lado de. Echa un vistazo a los dos que están allí a la derecha. Mira a los dos de abajo. Allí está Muawiyah. Tiene una cruz sobre su cabeza. Él sostiene una cruz en su mano. En el reverso de la moneda está la palabra Muhammad, que es Muhammad.
Esta es la primera referencia a Mahoma en cualquier lugar, y eso es 663. ¿Es posible que sea Mahoma? No. ¿Qué significa Mahoma en árabe? El alabado. Entonces, ¿quién es el elogiado? Bueno, si él tiene una cruz y tiene una cruz, ¿quién crees que es el alabado? ¿Cómo se llama? Jesús. Gracias. Vamos a demostrarlo. Así que vayamos a una inscripción que Muawiyah puso allí. Esta es una inscripción de Muawiyah. Ahí está su nombre. Y se refiere a sí mismo como el siervo de Dios, comandante de los creyentes. ¿Y qué tiene ahí en la parte superior izquierda? Una cruz. Entonces, ¿para quién es el siervo de Dios? ¿Y qué creyentes? Cristianos. Él era cristiano, amigos. Todas las monedas lo dicen. No mienten. Esto es el siglo VII. Él gobierna hasta el 680. Y luego tienes a Abd al-Malik llegando al poder en el 685. Abd al-Malik es quien debemos observar porque introduce nuevas monedas y la shahada, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Solo hay un Dios, pero Dios. Mahoma no es nada más que el siervo de Dios. Pero recuerda, Sa Muhammad es un título. Significa el alabado, ¿verdad? ¿Y entonces qué hace? Por poner eso ahí, Justiniano II va a la guerra contra él. Él es el emperador bizantino. Abd al-Malik gana la batalla y pone esta moneda con él mismo como victorioso. No sabía que podías poner imágenes de ti mismo en tus monedas. No si eres musulmán. Así que obviamente él no es musulmán. Obviamente ese Mahoma que aparece ahí no tiene nada que ver con él. Todo tiene que ver con Jesús. ¿Por qué? Mira la cúpula de la roca que él construyó y las inscripciones que hizo en el año 691. Cuando miras las inscripciones, verás que todas atacan la divinidad de Jesús, su cristología, la Trinidad y su filiación divina. Todas estas inscripciones, no digáis tres, porque Dios es uno y no tiene hijo. En verdad, Dios no engendra ni ha sido engendrado. Una está en el capítulo 4, versículo 171 del Corán. El otro está en el capítulo 112. Todos ellos están atacando a Jesucristo. Y entonces sabes que en verdad solo hay un Dios, el alabado. ¿Quién es el elogiado? Todo se trata de Jesús, ¿verdad? Así pues, el alabado no es nada más que el mensajero de Dios. Era un cristiano antitrinitario que atacaba al cristianismo bizantino. ¿Por qué? Porque son su mayor amenaza como la otra superpotencia de su época. Luego presenta esta moneda. Esta es mi moneda. La compré ahora. Y todo esto está atacando a Jesucristo. Amigos, este es el comienzo de lo que más tarde se convirtió en el Islam. Todo comenzó por este hombre y todo era para confrontar a Jesucristo. Todo es contra nuestro Señor. Las monedas no mienten. Si quieren ir a las inscripciones, muestran exactamente lo mismo. Están en el norte o en el sur, ninguna está en el medio. ¿Por qué crees que no se encuentran en el medio? No hay agua. Ahí lo tienes. Vaya, aprendes rápido. Ilka Lindstad es quien fechó esto. Él fue quien examinó las inscripciones en la roca y estudió el periodo de 100 años entre 640 y 740. Y notó que todas estas inscripciones que están escritas en árabe sí tienen fórmulas, pero no tienen nada que ver con el Islam. Son fórmulas piadosas que tienen mucho más que ver con el cristianismo. No es hasta entre el 690 y el 710 que el profeta Mahoma es introducido en estas inscripciones. Se introducen ritos musulmanes como las peregrinaciones, las oraciones y los ayunos. Alrededor del año 720, y Mahoma como hombre y el pueblo llamado musulmanes y la religión llamada Islam no se introducen hasta el 730. Eso es más de 100 años después de Mahoma, si es que Mahoma ibn existió. Solo desde los años 730 hay evidencia de devoción popular hacia Mahoma como profeta y mensajero, lo que hace que las tradiciones islámicas sean problemáticas. Hubo un silencio de 100 años antes. Esto indica que el Islam no existió como religión distinta hasta mucho después de Mahoma, lo que pone en duda si él participó en el inicio del Islam. Repasaré esto rápidamente. Solo quiero mostrártelo. ¿Qué pasa con las referencias a Mahoma en el siglo VII? Hay referencias principales, hay 4, solo las 4 referencias. Eche un vistazo a cada una de estas referencias a Mahoma en fuentes externas. Echa un vistazo. Se le conoce como el Tayyaya de Muhammad, el Tayyaya. ¿Quiénes son los Tayyaya? Eran Lokman, vivían en Irak, así que obviamente el elogiado es de Irak. Mire dónde está Irak en el mapa. Está entre 600 y 1000 millas más al norte. ¿Qué pasa en el año 636 con los árabes de Mahoma que estaban en Yarmouk? ¿Dónde está Yarmouk? Está al norte de Israel.
Así que obviamente esto está demasiado al norte. Mahoma nunca fue a Israel. No recuerdo que él haya estado alguna vez en Irak. En el año 660, Sabaeus habla sobre el ismaelita llamado Mahoma, que estaba aliado con 12,000 israelitas. Primero que nada, eso no es histórico. No hubo 12,000 israelitas que fueran a la guerra contra los bizantinos. Eso nunca existió. Así que obviamente esto es fraudulento. Pero aún así, mira y ve dónde está esto. Esto está muy al norte, en Damasco. Así que ese Mahoma, no recuerdo que Mahoma haya estado tan al norte. Y luego tienes Juan Barbenquella en el año 690, hablando de un maestro y líder de los árabes que obviamente se llamaba Mahoma. ¿A quién se refiere esto? Mira y observa quiénes eran los árabes. Todos eran cristianos, pero en ese momento no eran cristianos trinitarios. En realidad, es Juan de Damasco quien realmente identifica y ve por primera vez al Mahoma con el que empezamos a encontrarnos. Y él sí se refiere a él, habla de Mahoma que viene con sus doctrinas absurdas, viene con 4 libros. El libro llamado La Vaca, que ahora es la Sura 2. El libro llamado Las Mujeres, que es la Sura 4. El libro llamado La Mesa, que es la Sura 5. Y el libro llamado El Camello, que no corresponde a ninguna sura. No existe ninguna sura del camello en el Corán. Así que, obviamente, sea lo que sea a lo que se refiere Juan de Damasco, no es el Corán que conocemos hoy. Y el Corán es mucho más grande que solo 3 suras. Hay 114 de ellas en el Corán. Así que, obviamente, esto significa que no existía un Corán en esa época temprana. Cada referencia a Mahoma en el siglo VII lo sitúa en Gaza, Jerusalén, Damasco o Hira, que están todas demasiado al norte. Y probablemente se refieren a otro Muhammad, el alabado. Ahora llegamos al Corán y aquí es donde realmente se pone interesante. Este es el mejor material, amigos. Relájense. Si quieren ir al baño pueden hacerlo, pero se lo van a perder todo. Así que sigamos adelante. ¿Qué afirman los musulmanes sobre el Corán? Número 1, que es increado. Está en el Corán, capítulo 85, versículo 22. Por eso nunca hubo, no hay, ni existió posibilidad de que un ser humano pudiera controlarlo. Fue revelado a Mahoma entre el 610 y el 632. Eso es lo que afirman. Fue completado por Uthman en el 652. Por eso este libro que tengo en la mano aquí, dicen que es de Uthman. Y luego, número 4, el Corán no ha cambiado en los últimos 1400 años. Ni una palabra, ni una letra ha cambiado. ¿Han escuchado a los musulmanes decir esto? Todo musulmán dice esas 4 cosas. Solo memoricen esas 4 palabras. Creado, revelado, completado, inalterado. Eso es todo lo que necesitan saber. Volveré a eso. Voy a refutar esos 4 puntos, pero voy a mostrarles algo aún mejor sobre esos 4. Esperen un momento. ¿Qué afirman los cristianos sobre la Biblia? ¿La Biblia es increada? No es creada. Sabemos quién la escribió y los autores. Ponemos sus nombres en la mayoría de los libros y la Biblia no vino del cielo. Fue inspirada por Dios, pero no enviada a través de un ángel. La Biblia fue completada. Así que sí, diríamos que así fue. El asunto es que no tenemos ninguno de los manuscritos originales, así que no sabemos qué es lo completo. ¿Ha sido cambiada? Sí, partes de ella han sido cambiadas. Sabemos dónde han sido cambiadas. Somos muy transparentes. Indicamos y escribimos dónde se han añadido versículos o dónde se han eliminado por errores de los copistas. Así que lo sabemos. Somos muy claros al respecto. Y solo estamos hablando de 40 versículos de más de 6,000 versículos. Así que esta noche no voy a abordar lo de no creado o enviado porque no estoy en ese punto. Voy a abordar lo de completo e inalterado, esos 2. Eso es lo que quiero analizar. Así que lo que quiero buscar es un manuscrito del Corán del siglo VII que esté completo. 114 suras que no han sufrido cambios. Y esto es lo que he preguntado a los musulmanes de todo el mundo. He debatido más de 100 debates que he hecho con musulmanes y esto es lo que siempre pregunto. Muéstreme un manuscrito de su Corán del siglo VII que no haya sufrido modificaciones. Tal como el Corán que tengo en mi mano aquí. ¿Dónde obtener información sobre el Corán? Tenemos que ir a Sahih Bukhari. Recuerden, les dije que él murió en 870, así que es él quien nos cuenta cómo se compiló el Corán. Esto es lo que dice. Mahoma murió en 632 y no se había escrito. Finalmente se escribió en su forma final en la época de Uthman en el año 652, el tercer califa. Luego envió 5 copias a 5 ciudades diferentes: La Meca, Medina, Basora, Kufa y Damasco. Y esos se convirtieron entonces en el Corán canonizado para todo el mundo. En el año 652, casi de inmediato, otro Corán reemplaza al de Damasco, escrito por Uba ibn Ka'b, que tenía 116 suras.
Esos son dos más de las que hay en el Corán actual. Otro fue escrito en Bagdad por Ibn Masud. Ese tenía 110 suras. Esos son 4 menos de las que hay en el Corán actual. Sé que los escritos por Ibn Musa tenían 114 suras. Tenía tantas diferencias, según Arthur Jeffery, quien ha trabajado en esto. Si solo miras esos manuscritos y los comparas con el Corán actual, hay unas 15.000 diferencias. Tienes un problema. ¿Cómo pudo haber habido un solo Corán? Había al menos 5 Coranes en el siglo VII de la Meca, Medina, Basora, Kufa y Damasco. No podemos encontrar ni uno solo de ellos. Ahora, uno de esos Coranes existe hoy en día. Amigos, ¿no estábamos hablando de hace 1400 años? Como cristianos tenemos el Sinaítico, el Alejandrino, tenemos el Vaticano. Estos son del siglo III y IV, 200 a 300 años antes del Corán. ¿Por qué podemos reproducir toda la Biblia? Tenemos 365 manuscritos del Nuevo Testamento. Antes del siglo VII, ¿por qué no pueden presentar un solo Corán del siglo VII? Esa es mi pregunta. Son ellos quienes lo afirman, no yo. ¿Dónde están esos 5 manuscritos? Miren esas ciudades. Siempre han estado controladas por el Islam durante los últimos 1400 años. Entonces, ¿cómo pudieron haberlo perdido? Bastante ineptos, ¿no crees? Así que antes de entrar en los manuscritos, quiero mirar el Qirat. Estas son las lecturas. Esto probablemente ha sido el material más devastador. Eso salió en los últimos años. Son manuscritos originales. Cuando digo originales, me refiero a los manuscritos más antiguos. Al leerlos, todos pueden leer árabe. Notan que no pueden. ¿Por qué no pueden leer eso? Porque para leer árabe necesitas tener puntos y vocales, ¿verdad? Eso no tiene puntos ni vocales. Necesitas eso. ¿Por qué? Porque esos manuscritos, el de Samarcanda y el de Sana, esos tenían 16 letras. Pero hoy no puedes leerlo a menos que tengas vocales o puntos que te ayuden. Hoy hay 28 letras, así que obviamente se añadieron otras 12 letras. ¿Por qué? Por los puntos. Ahora hay 6 letras que no requieren puntos, como la Alef, la Kaf, la Lam, la Mim, la Nun, la Ha y la Waw. Las otras 22, todas requieren puntos. ¿De qué estoy hablando? Bueno, mira una carita sonriente. Una carita sonriente suele ser la raíz de la mayoría de las letras en árabe. Si pones un punto arriba, tienes una na. 2 puntos arriba, tienes una ta. 3 puntos arriba, tienes una ta. 1 punto abajo, tienes una ba. 2 puntos abajo, tienes una ya. 5 puntos se añadieron en el siglo VIII. No en el siglo VII. Ahora puedo leerlo. Pero eso no existía en el siglo VII, no en esos manuscritos que acabas de ver. Espera, ¿y las diferencias dialectales? Necesitas tener 3 vocales para que existan diferencias dialectales. Así que necesitas tener una dama, que es el sonido U, necesitas tener una kasra, que es el sonido E, y necesitas tener una fata, que es el sonido A. Esos solo se añadieron a finales del siglo VIII y principios del siglo IX. Así que aquí tienes un problema, porque de repente tienes a Abd al-Malik, que llega al poder. Él quiere crear un Corán porque introduce a un profeta necesita un libro. Entonces, ¿qué haces? Tienes que tomar prestado de todos lados. Pero el problema es que tomas prestado en árabe y no tienes árabe con puntos y vocales. Así que decides escribir tu Corán con puntos y lo llamas Hafs. Decides escribir bueno, se supone que eres hombre, pero vamos a fingir que lo eres hoy. Y lo llamas Warsh. Y decides escribir tu Corán y pones los puntos y las vocales donde quieras. Vives en Kufa, vives en el Cairo, vives en Damasco y pones tus propios puntos donde quieras. Y pones tus puntos donde quieras, de repente tenemos 4 Coranes diferentes, ¿verdad? En 4 ciudades diferentes. Bueno, eso empieza a proliferar. Hasta el siglo X había 700 Coranes diferentes. ¿Me escuchaste? 700 Coranes diferentes. Según este hombre, que hizo su tesis doctoral, ahora es jefe del Departamento Islámico de la Universidad de Harvard. Shadi Nasser. Adivinó y estimó, porque hoy no están allí. Ahora tienes un problema. Todos estos Coranes, ninguno de ellos está de acuerdo. Tienes una dificultad. Por eso Ibn Mujahid, un hombre del siglo X, recibió la tarea de elegir 7. Pero antes de hacer eso, fíjate, si los puntos están en diferentes lugares, con diferentes vocales, solo con 3 de esas pequeñas caritas sonrientes, obtienes 19 palabras diferentes. Ahí está la dificultad. Esto es lo que hizo. Se le dio la responsabilidad de elegir 7. Y estos son los primeros 7 que eligió. Nafi de Medina, Ibn Kathir de la Meca, Abu Amr de Basora, Ibn Amir de Damasco, Asim de Kufa, Hafiza de Kufa y Al-Iskasai de Kufa.
Observa que 3 de ellos son de Kufa, uno de Damasco, otro de Basora y los otros 2 son de Damasco. Rabia. Mira las fechas. ¿Qué notas sobre las fechas de cada uno de ellos? Mira las fechas de fallecimiento. Todos ellos murieron entre el 736 y el 805. Eso significa siglo 8 y 9. ¿Alguno de estos hombres conoció a Mahoma? ¿Siquiera vivieron en el mismo siglo que Mahoma? Entonces, ¿cómo pudieron haber venido de Mahoma? Estos son los 7 que todo musulmán jurará que provienen de Mahoma. Pero nadie ha dudado en mirar sus fechas. Yo soy quien puso las fechas ahí. Tienes que juntar las fechas, amigos. Y aquí es donde vas a dejar callado a cualquier musulmán. Ellos no tienen idea de estas fechas. Esos son los primeros 7. Pero este libro no está ahí. Este es Hufs. Este es el libro oficial para todo el mundo hoy en día, memorizado por el 93% de todos los musulmanes. Hufs y Asim. ¿Ves el nombre de Asim ahí arriba, el número 5? Es un discípulo de Asim. Así pues, en el año 1194 se escogieron 2 discípulos de cada uno de los 7, para hacer 14, ¿no? Y esto fue elegido por Al-Shatabi en 1194. Ahora tienes 7 más 14. ¿Cuántos tienes? 21. ¿Estoy en lo correcto? Espero que mis cálculos estén bien. Esto todavía no es suficiente. En el siglo XV, en el año 429, otro hombre llamado Al-Yazari eligió otros 9 para culminar con otros 21. Así que ahora tienes 30 Coranes diferentes. No hay 2 iguales. Pero te han dicho que solo hay un Corán, ¿verdad? Y el que fue elegido por Arabia Saudita fue el Hus que ves ahí. Adivina cuántas diferencias hay entre Hus y los otros 29. 93,000. 93,000. Es la primera vez que escuchas esto, ¿verdad? Espero que ustedes, los que están viendo, ustedes musulmanes que están viendo, estén escuchando esto, porque esto va a acabar con su Corán. ¿Quién fue el que descubrió esto? Hatun Tash, mi colega. Ella solo mide 1,57 m. Ella es de Turquía. En Londres estuvimos en la escalera 3 años, en Speaker's Corner, todos los domingos. Ella fue quien encontró estos por accidente, porque fue a Marruecos, fue a Yemen, fue a Jordania y entró en una librería y dijo, muéstreme un Corán. Y le dijeron, bueno, ¿de qué Corán estás hablando? Ella dijo, ¿cómo que cuál Corán? Ellos dijeron, bueno, aquí tenemos Kalun, aquí tenemos Hafs, aquí tenemos Warsh, aquí tenemos Kisai, aquí tenemos Ibn Katiyat. Ella dijo, bueno, démelo todos. Los trajo a Londres, me los mostró y yo los vi y dije, vaya, me reí. Pensé que todos se habían destruido en 1924. Están en el Cairo y los arrojaron al Nilo. Pero no, ahí están. Ella ha encontrado ahora 26 de ellos. Ella llevó 26 de ellos a Speaker's Corner. Los mostramos en 2016. Lo grabamos en video. Se difundió por todo Internet. Esto cerró el tema del Corán en 2016. ¿Ves al hombre que está ahí a la derecha? El hombre alto con barba. Su nombre es Muhammad Hijab, uno de los hombres más populares en Internet. Tiene entre 500,000 y 1,000,000 de seguidores. Él estaba ahí grabándonos cuando eso sucedía. Se dio cuenta de que había un problema. Salió rápido de la multitud y gritó, vengan a mí, no miren lo que les muestran. No escuchen lo que están diciendo. Yo les explicaré todo. Obviamente lo explicó bastante bien. ¿Por qué? Porque 4 años después le mostraron este material. No voy a entrar en todos estos detalles. Puedes revisar cada uno de ellos. Puedes ver los Hafs a la izquierda y los Waters a la derecha. En ambos casos son palabras distintas. Cambiando solo las vocales, al mover los puntos, obtienes palabras y significados diferentes. No obtienes distintos significados, solo doctrinas. Obtienes diferentes teologías y obtienes diferentes prácticas. Esto impide que el Corán sea preservado. Esto es hecho por el hombre. Hay un problema, así que fue a ver a este hombre, una de las principales autoridades, Cady, ahí en Houston, y le dijo, tengo un problema, voy a poner mi mano aquí y voy a... Esto es una hoja de papel en blanco. ¿Qué Corán vas a escribir en ella? ¿Cuál es el que es eterno? ¿Cuál es el que fue revelado a Mahoma? Dime, ¿cuál de ellos es? Recuerda, él fue quien les dijo a todos los musulmanes que se los iba a explicar. Sí, señor. Cady dice, no hablamos de esto en público. Este es el problema más difícil para los eruditos musulmanes en los últimos 1000 años, dijo. Tenemos respeto por el Corán. Nosotros. Hay preguntas que no hacemos. Entonces Mahoma dijo, ¿ese fue el problema cuando estabas en Yale obteniendo tu doctorado en esto en 1995? ¿Ahí tuviste una crisis de fe? No fue una crisis de fe, fue una crisis de conocimiento. Observa la diferencia, dijo.
En Occidente los eruditos han avanzado a pasos agigantados en los últimos 100 años y te miran, señalando a Muhammad Hijab. En Oriente te miran como al emperador sin ropa. ¿Por qué? Porque la narrativa estándar tiene agujeros. ¿Qué narrativa? Narrativa islámica estándar. Pecado. Tiene agujeros. Bueno, sabemos que el pecado tiene agujeros. Pero ¿puedes ver lo que pasó? Este era solo un 28 de largo. Esta era realmente una pregunta que sucedía. Fue una entrevista de 28 minutos. Él no sabía que todos lo veíamos. Él dijo, nunca he hablado de esto en 25 años. Nunca daré una conferencia sobre esto. Así que Muhammad Hayyan extendió la mano por segunda vez. Él dijo, tienes que decirme cuál es el correcto. Eterno, porque el Corán dice en el capítulo 85, versículos 1 y 22, que este libro es eterno. El Corán dice en el capítulo 10, versículo 15, y en el capítulo 18, versículo 27, que ningún hombre puede cambiar una palabra ni una letra. Dice en el Corán, capítulo 15, versículo 9, que Alá protege su palabra, que es la única. Yasir Qadhi, después de 28 minutos, finalmente tuvo que ceder y finalmente tuvo que admitirlo. Son todos el Corán, los 30. Tomas un poco de Kalun, tomas un poco de Warsh, tomas un poco de Hafs y simplemente los mezclas. Y ese es el Corán que tenemos hoy. Empecé a aplaudir. Estaba viendo esto en vivo. Dije, Yasir Qadhi, no tienes idea. Acabas de admitir que hay 93.000 diferencias. Te voy a mostrar estos dos aquí mismo. Estos son dos de ellos, aquí mismo. Aquí está el Hafs, aquí está el Warsh. Puedes comprarlos en internet. Este es el que ha sido memorizado por el 93% de la población mundial. Este lo ha memorizado el 3% de la población mundial. Este es de Egipto. Este es de Kufa, en Irak. Hay 5.000 palabras diferentes entre estos dos libros. Los estoy sosteniendo aquí mismo. Esto hace que el Corán se venga abajo en 2 semanas. Si mirabas sus sitios, había cientos de musulmanes. Ellos dijeron, estamos dejando el Islam por lo que has dicho y nuestra sangre va a estar sobre tus hombros. Tuvieron que cerrar esos comentarios. En menos de 2 meses tuvieron que quitar ese video de ambos sitios, pero yo lo tengo, David Wood lo tiene, Hatun Tosh lo tiene. Y cada 8 de junio de cada año volvemos a sacar esa entrevista y se la mostramos al mundo entero. No puedes decir que esto viene de Dios. Ni siquiera puedes decir que viene de Mahoma. Ni siquiera puedes decir que viene de Uthman. Esto ha sido cambiado y manipulado durante los últimos 1400 años. Ahora vayamos a los manuscritos. Porque los manuscritos los tenemos. Hoy tenemos 8.500 manuscritos griegos, 10.000 vulgatas latinas y otros 9.011 idiomas diferentes. Eso supone aproximadamente entre 24.000 y 25.000 manuscritos solo del Nuevo Testamento. ¿Estoy en lo correcto? Simplemente di que sí. ¿Cuántos manuscritos antiguos tienen? 6. ¿Quieres verlos? Allí están. El Topkapi de Turquía, el Samarcanda de Uzbekistán, el Mail de Londres, el Petropolitana, voy en dirección equivocada, de Francia, el Al-Husseini allí en el Cairo. Y el manuscrito de Sana, el más apasionante, está allí en Yemen. No voy a analizarlos todos y cada uno de ellos. Estos son los que estamos debatiendo. En 2014 hice un debate sobre estos 6 manuscritos con el principal erudito del mundo, el doctor Shabir Ali. Él no pudo responder ni una sola pregunta porque nunca había visto estos manuscritos. Tengo 3 de ellos, los facsímiles de 3 de ellos, en mi oficina. Los estamos observando. Amigos, ¿se dan cuenta de lo que hemos encontrado? Ninguno de estos manuscritos es del siglo VII. Son del siglo VIII, IX y X. No hay 2 iguales. Y no coinciden con el Corán que tenemos hoy en día. El mejor de todos, la copia de Tauk, que está aproximadamente al 99%, tiene 2.270 variantes manuscritas. Cuando observas el manuscrito de Sanaa, tiene 2 capas diferentes de letras y hay 63 versículos en la capa inferior. Tiene 70 variantes solo dentro de esos 63 versículos. ¿Puedes ver que aquí hay un problema? No voy a entrar en estos temas ahora. Estos son los fechados por carbono. Cuando observas los fechados por carbono del manuscrito más antiguo, el de Sanaa, las dataciones por carbono de este manuscrito están entre el 390 y el 550. Todos son anteriores al Corán, al Islam y a Mahoma, lo que demuestra que no se debe usar la datación por carbono. Así que sacaron este libro aquí, llamado Los Folios de Birmingham, el manuscrito de Birmingham.
¿Recuerdas esto en 2015? Estaba por todo Internet. Cuando miras el manuscrito de Birmingham, son solo 2 páginas de papel, por delante y por detrás. Son solo 33 versículos. ¿Y adivina qué? Se trata de los 7 durmientes de Éfeso, capítulo 18, que no tiene nada que ver con el Islam. Se trata del protoevangelio de Santiago, que no tiene nada que ver con el Islam. Y se trata de la historia de Moisés, que es anterior al Islam. Todos estos están en árabe y no tienen nada que ver con el Islam. Entonces, ¿qué está pasando? Esperar. Les presento a este chico, el doctor Dan Brubaker. Estuvo en nuestra conferencia el fin de semana pasado. Deberías haber venido. Este hombre acaba de cerrar el Corán debido a este libro. Necesitas comprar este libro. Básicamente lo que ha hecho es tomar a los musulmanes en su palabra. Y dice, si no ha habido cambios en los últimos 1400 años, veamos si puedo encontrar cambios. Y ha buscado, es el único que ha revisado todos los manuscritos y ha encontrado inserciones allí. Puedes ver algunas allí. Ha encontrado borrados allí. Puedes ver borrados allí. Ha encontrado borrados sobrescritos. Puedes verlos allí en rojo. Ha encontrado sobreescrituras sin borrados. Ha encontrado coberturas selectivas. Hay tantas coberturas en el medio. Una allí, hay 8 coberturas diferentes. En cada caso, cuando ves inserciones, cuando hay sobreescrituras, cuando tienes cualquiera de estos, él, al referenciar estas diferencias, lo que sucede en cada caso es que se reduce a una estandarización del texto de Haf. Quiere decir que se trata de una censura que lleva existiendo más de 1400 años. Esto viene ocurriendo desde el año 1300. Durante 700 años han ido modificando estos manuscritos para que sean todos iguales. Coberturas selectivas, sobreescritas y grabadas. Bajamos al Speaker's Corner. Voy allí cada vez que estoy en Londres. Hatun Tash, la mujer de 1,5 metros que destruyó el Corán. Están allí a mi izquierda. Y decidimos presentar este libro allí en Speaker's Corner. Mientras estábamos allí, uno de los principales eruditos, a la derecha, Mansur Ahmed de Bangladesh, se levantó e intentó callarnos. Y él afirmaba que se puede rastrear el Corán hasta el siglo VII. Así que me volví hacia él y le dije, está bien, puedes hacerlo. Muéstrame de qué manuscrito estás hablando. No es el Topkapi ni el Samarcanda. No es el Petropolitano. No puedes usar el Husayni ni los manuscritos Mail, y tampoco los de Sanaa, porque todos son del siglo VIII, IX y X. ¿Cuál es el manuscrito que se remonta al siglo VII? Finalmente tuvo que admitir que había un 96% del Corán que podían encontrar dentro del primer siglo. Eso significa entre 622 y 721 o 719. Fíjate en el 63 del que está hablando. Estos son los fragmentos que ha encontrado. Fíjate, revisamos cada uno de estos fragmentos. Ninguno de ellos. Esos que estoy mostrando ahí, nadie ha llegado a ninguna conclusión sobre esos 20. Los siguientes 9 son todos posteriores a 719. Así que no deberían haber usado esos 9. Y los siguientes 34, nadie ha hecho ningún trabajo en ellos. Lo que significa que básicamente lo que han hecho los musulmanes, han creado manuscritos o fragmentos. Intentaron llegar a 63 para llegar al 96% del Corán. Y todos ellos, ninguno puede ser usado del primer siglo del Islam. Oh, me encanta. Hace que mi trabajo sea tan fácil. Por lo tanto, ninguno es válido, ya que todos son posteriores, tentativos o sin evidencia que los respalde. Entonces, ¿de dónde proviene el Corán que tenemos en nuestras manos? ¿De dónde salió? Este libro que está aquí fue elegido en 1924 por un erudito llamado Muhammad al-Husayni al-Haddad. ¿Por qué? Porque estaban teniendo tantos problemas entre los estudiantes de secundaria allí en la ciudad del Cairo. Tenían 30 respuestas diferentes para todas las preguntas. Fueron a ver a Muhammad al-Husayni al-Haddad y le dijeron, elige una. Y él eligió esta. ¿Qué hicieron con las otras 29? Las arrojaron al Nilo, como dije antes, pensando que así se desharían de ellas. No contaban con Hatun Tash, una mujer de 1,57 metros, que decidió encontrarlas en 2013. Sin embargo, fue tan exitoso elegir un solo Corán que para 1936 se eligió como el Corán de todo Egipto. Para 1985, los gobiernos saudí y árabe vieron el éxito de ese modelo y lo eligieron para todo el mundo en 1985. ¿Cuántos de ustedes son mayores o estaban vivos en 1985? Levanten la mano. Eso significa que quienes la levantan ahora son mayores que el Corán. Vaya, eso debe hacerlos sentir viejos. Pero ahora llegamos a lo mejor. Esto es lo último, y esto es encantador. Miren, les gustaría saber de dónde viene realmente el Corán, ¿verdad?
A mí me gustaría saber de dónde viene realmente el Corán. Porque si tienes que armar un libro porque se ha elegido a un hombre que escribe el libro, no tienes nada a la mano. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar prestado, ¿no es así? Así que esto es exactamente lo que ocurrió en el siglo VIII, en el IX, en el X. ¿Pero qué tomaron prestado? Permítame presentarles a este hombre, el doctor Gunther Lulling, un erudito alemán. Obtuvo su doctorado en 1970 y al observar el Corán notó que había una hermosa poesía en él. Dijo, eso ya lo he visto antes. Así que quitó esos 5 puntos, sacó las 3 vocales y las reemplazó con puntos siríacos y abedinos, volvió a poner los puntos siríacos y luego las vocales. ¿Y adivinen qué encontró? Que esas hermosas poesías eran himnos cristianos, escritos por cristianos, sobre Jesucristo. Esto se descubrió en 1970. Como resultado de eso, fue una vergüenza tan grande para la academia allí en Alemania, aunque recibió en su doctorado el examen Opus, que es la calificación más alta que se puede obtener en Alemania, lo que significa que debería haber recibido una cátedra en cualquier universidad de su elección. Fue expulsado de la academia y cayó en el anonimato durante 30 años. Vivió de la asistencia social junto a su esposa. Lo conocí en 1998. Le pregunté, ¿podría ver su doctorado? Lo llevé de regreso a Inglaterra, lo obtuve de Alemania y lo traduje al inglés. Ahora recuerden, cuando él escribe, una sola oración tiene 400 palabras. Así es como lo hacen los académicos en Alemania. Tuvimos que simplificarlo para que la gente pudiera entenderlo. Logramos que estuviera escrito en inglés. No quisieron publicarlo allí en Alemania, así que tuvo que publicarlo en la India. Pero gracias a eso, ahí lo pueden ver, el desafío al Islam para la reforma. No lean eso, deberían leer eso, la letra pequeña. Luego pudo y fue resucitado porque estaba en todo el mundo de habla inglesa y murió siendo un hombre feliz en 2014. Ahora el doctor Christoph Luxemburg decidió ir un paso más allá. Él también es alemán, pero ese no es su verdadero nombre porque lo matarían por lo que ha descubierto. Decidió hacer lo que hizo Gunther Lulling, pero él decidió examinar los pasajes oscuros. El 25% del Corán nadie lo entiende. Ni siquiera los eruditos lo entienden. Una cuarta parte del Corán, ni siquiera los eruditos la entienden. ¿Sabían eso? ¿Puedes entender toda la Biblia? Por supuesto que puedes. Cuando Jack Hibbs sube aquí, abre la Biblia, por favor digan que sí. ¿La lee? Por favor digan que sí. ¿La explica para ustedes? ¿Y la aplica a sus vidas? ¿Por qué? Porque puedes entender cada palabra de ella. Y puedes entenderla en inglés, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestra Biblia. Pero miren, no pueden hacer eso con el Corán. No puedes hacer eso con el Corán. No puedes entender estos 25. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, él decidió hacer lo que hizo Gunther Lulling y fue a cada uno de esos pasajes y pasó por 7 capas. No voy a desglosar cada uno de ellos. Él pasó por 7 capas, quitando las vocales, quitando los puntos, revisando los léxicos, buscando y viendo si podía encontrar alguna palabra árabe. No pudo encontrar ninguna allí, así que fue al siríaco, volvió a poner los puntos, puso las vocales y fue a los léxicos en siríaco. ¿Y adivina qué pudo encontrar? Pudo reproducir todo el 25%, todos los pasajes oscuros pudo reproducirlos. ¿Pero qué fue lo que encontró? Una vez que tomó el Corán árabe y lo llevó a sus raíces arameas, todos los pasajes oscuros resultaron ser leccionarios cristianos, homilías cristianas e himnos cristianos. Cada leccionario, homilía e himno trataba sobre Jesucristo. No tenía nada que ver con lo que encontraron, sino con a quién encontraron. Amigos, hay 4 evoluciones textuales. No voy a repasarlas hoy, pero ¿pueden ver lo que estamos haciendo? Quiero hacer la misma pregunta sobre el Corán y llegar a la misma conclusión. Recuerden, dije al principio que los musulmanes exigen 4 cosas del Corán. Debe ser eterno. Debe haber sido revelado. Debe ser completo e inalterado. Creo que hemos refutado eso esta noche, ¿no es así? Y no diríamos lo mismo sobre nuestra palabra de Dios, la Biblia. Pero esperen un momento. ¿Es la Biblia la única palabra de Dios que tenemos? ¿Acaso no tenemos a alguien más, que también es llamado la palabra de Dios, el Logos, Jesucristo? Apliquemos esas 4 a Él. ¿Es Jesucristo eterno? Número 1. ¿Fue Jesucristo enviado? Número 2. ¿Es Jesús completo? Número 3. ¿Jesús es inmutable? Absolutamente.
Todo lo que los musulmanes necesitan, nosotros lo tenemos. Así que los 4 criterios que los musulmanes buscan en su Corán como su revelación principal, ya los tenemos en Jesucristo, nuestra revelación principal. Amigos, necesitamos llevarlos a casa, a una revelación mucho mayor y mejor. ¿Y cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Oh, me encanta. Qué nombre tan maravilloso. Oremos. Padre Celestial, mientras hemos avanzado y desglosado estas 3 áreas, hemos examinado el libro, el hombre y el lugar. También hemos analizado las fuentes. Señor, cuando miramos esto y nos damos cuenta de cuán desesperanzado e impráctico es el Islam, cuando lo observamos y vemos eso, este no es un hombre que vivió en el siglo VII. Oh, hubo muchas personas llamadas Muhammad, el alabado. Por supuesto, posiblemente incluso tú fuiste llamado así cuando estuviste aquí. Pero Señor, cuando miramos y vemos quién es Él y en qué se ha convertido, y lo que David señaló, no es un hombre al que yo quiera seguir. Cuando miramos el Corán y vemos que no existía un Corán en el siglo VII, ni siquiera existía una ciudad llamada la Meca. Señor, todo en lo que ellos dependen en esas 3 cosas, ahora, solo usando el siglo VII, lo hemos desmontado. Señor, ellos todavía quieren conocerte, todavía quieren creer en Dios. Y todavía quieren ser llevados a casa. Señor, somos los únicos que pueden hacer eso. Señor, quiero traerlos de vuelta a un Dios mejor, un Dios más grande, un libro mejor, un libro más grande, un Jesús mejor, un Jesús más grande. Quiero traerlos de vuelta a ti porque somos los únicos que tenemos el antídoto. Aunque podemos desmontarlo, esa no es la razón. No quiero desmontar a su hombre, su Dios y su libro. Quiero traerlos de vuelta a nuestro hombre, nuestro Dios y nuestro libro. Señor, eso es algo que tenemos que hacer. Los ateos no pueden hacer esto. Los humanistas no pueden hacer esto porque todo lo que les ofrecen como respuesta es el nihilismo. Amo a estos musulmanes. Son mi gente favorita. He trabajado con ellos durante 40 años. No estaría perdiendo mi tiempo si no los amara. Quiero que te conozcan. Y la única manera en que puedo lograrlo es trayéndolos de vuelta a ti. ¿Qué Dios eres? Un Dios que entra en el tiempo y el espacio. ¿Qué Dios eres? Un Dios que nos dio su revelación. ¿Qué Dios eres? Porque viniste, moriste por nosotros y resucitaste. Y ese es el Dios que necesitan conocer. Señor, ayuda a todos aquí y a quienes observan. Vamos a traerlos a casa. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En esa charla allí, eso ya lo viste. No pude repasar las conclusiones de toda la charla, cosa que quiero hacer ahora. Así que vamos a concluir toda el área, las 4 áreas. Y analizamos el problema con las fuentes, analizamos el problema con la Meca y analizamos el problema para Mahoma. Y al final, allí, el problema con el Corán. Mi cometido en esa charla, y es el mismo que tengo aquí, era investigar ambos, la Meca, Mahoma y el Corán. Cuando observamos las fuentes de los 3, era evidente que todo de lo que dependen los musulmanes para su libro, su hombre y su lugar está basado en tradiciones que conocemos como la narrativa islámica estándar, las cuales son 200 o 300 años demasiado tardías. Todas provenían de fuentes que estaban a cientos de millas de distancia, muy al norte en Bagdad, a cientos de millas de personas que vivían aún más lejos. No de la Meca, Medina, ni de quienes conocieron al profeta en persona. Cuando analizamos específicamente la Meca, comenzamos a ver que probablemente representa el mayor problema para los musulmanes. ¿Por qué? Bueno, la Meca es un lugar que puedes ver hoy en día y por eso podemos volver a ella, aunque no podemos ir allí físicamente. Pero podemos retroceder y observar sus antecedentes y cualquier apoyo histórico que podamos encontrar para ella. La narrativa islámica estándar se refiere a este lugar como uno con mucha vegetación, que existía antes de Adán y Eva. Vemos en el capítulo 7, versículo 24, que allí estaban enterrados alrededor de 300 profetas. Sin embargo, no podemos encontrarlos, a pesar de todos los nuevos edificios que se están construyendo allí. De hecho, no podemos encontrar ninguna referencia a ello. Según lo que la doctora Patricia Crone pudo estudiar hasta el año 741 después de Cristo. Eso es más de 100 años después de la época en que Mahoma supuestamente, si es que vivió, había muerto. Así que, obviamente, hay un problema aquí. No podemos encontrarlo en ningún mapa. Así que cuando miramos la geografía de Ptolomeo, no se menciona en ninguno de sus lugares geográficos. En todos los diferentes mapas que se hicieron en Europa, respaldando lo que Ptolomeo había hecho en el siglo II, simplemente no existía.
La doctora Patricia Curón refutó la teoría de la ruta comercial de Montgomery Watt, demostrando que había dos grandes problemas. Uno es que tienes que hacer un desvío desde Taif, bajar 3.000 pies y luego volver a subir. Desde la Meca, volver a subir hasta Yathrib, 3.000 pies. Y luego, en segundo lugar, el mayor problema era porque en el mundo usarías una ruta terrestre, cuando tienes una ruta marítima, que va directamente por el Mar Rojo, mucho más barato ir por ahí. Y eso es exactamente lo que la doctora Patricia Curón descubrió, que todo iba por mar, pero nosotros seguimos adelante y refutamos la ruta del Mar Rojo, demostrando que ni siquiera pudo haber ocurrido. En el lado oriental, que es el lado árabe, como no hay agua para sostener ningún tipo de comercio, todo eso tenía que suceder en el lado occidental, que es el lado africano, porque ahí es donde está el agua, y donde está el agua, ahí está la vegetación, para poder abastecer a los barcos. Incluso sabemos dónde estaban los puertos, los 5 principales puertos. 2 en lo que hoy es Eritrea, 1 que está en Sudán y 2 que están en Egipto actualmente. Todos los kibbutz del siglo VII, y esto es lo que hizo Dan Gibson, todos los del siglo VII, las quiblas están orientadas hacia Petra hasta el año 706 después de Cristo. Eso significa hasta el siglo VIII. No es hasta el año 715 que tenemos la primera quibla, la dirección de oración de cualquier mezquita que está orientada hacia la Meca. Lo que sugiere que durante 100 años no sabían dónde estaba la Meca. No estaban orientando ni alineando sus mezquitas. En esa dirección. Es fascinante cuando la doctora Patricia Curran examinó todas las civilizaciones circundantes, tanto las que estaban lejos como las que estaban cerca. Ninguna de ellas, ni una sola, conocía este lugar llamado la Meca. Y cuando analizamos las etapas del Hajj, en realidad solo observamos 2 de ellas. Cuando observas las 5 etapas, verás que tienen antecedentes, posiblemente de Petra, pero más probablemente de Jerusalén. Y más allá, cuando analizamos a Mahoma, miramos las monedas y queríamos ver las monedas. ¿Por qué? Porque las monedas no se desintegran, no se deterioran, y las monedas son excelentes. Son ventanas a esa época, porque siempre son acuñadas por los califas o los líderes, quien sea que tenga la autoridad en esa zona y en ese momento. Y siempre ponían su rostro, su imagen, su nombre, indicaban dónde fueron acuñadas, y siempre incluían un ícono de la religión que seguían. Y cuando mirabas todas las monedas desde el 626, 636, 640 hasta el 650, todas eran cristianas. No había nadie llamado Mahoma en esas monedas, ni un califa llamado Abu Bakr, Umar, Uthman o Ali. No pudimos encontrar ninguno de sus nombres en ninguna de estas monedas, y no había nada islámico en absoluto en ellas. Incluso cuando llegamos a Muawiyah en el 661, quien gobernó desde el 661 hasta el 680, todas las monedas que tenía mostraban que era un buen cristiano. Tenía cruces en la cabeza y sostenía una cruz. ¿Recuerdan esa que mostramos sobre Mahoma, el nombre Mahoma? Pero hay una cruz justo al lado, y también hay una cruz en la cabeza de Muawiyah. ¿Qué y quién es ese Mahoma? Obviamente ese debió haber sido Jesucristo. Y podemos ver eso por las inscripciones en la cúpula de la roca, que luego se introdujeron en un momento posterior. Observamos otras inscripciones y notamos que al mirar las inscripciones, según la investigación de Lindstad, no hay absolutamente nada sobre el Islam. En el siglo VII. No es hasta el siglo VIII, alrededor del 720 o 730, que se empieza siquiera a tener alguna noción de personas que estaban en esta contraposición al cristianismo. Y lo que es fascinante, incluso los nombres de Mahoma empiezan a aparecer como profeta, posiblemente casi a mediados de ese siglo, y luego es presentado como un profeta completo por los propios abasíes, según las inscripciones. Resulta fascinante ver todas las referencias a Mahoma que la gente ha podido encontrar, para intentar acabar con todo este debate. Cada uno de ellos se refiere a alguien, una persona que vive muy al norte, o se refiere a otra persona que es conocida como la alabada. Esto es lo que significa Muhammad en árabe, el alabado. Si miramos el Corán, vemos que este es probablemente el material más devastador. Los 6 manuscritos más antiguos han demostrado que los hombres crearon 6 Coranes diferentes entre los siglos VII y IX. Los folios de Birmingham prueban que estas 3 historias en los capítulos 18, 19 y 20, no tienen nada que ver con el Islam. Todas ellas son anteriores al Islam. Y son historias sobre los 7 durmientes de Éfeso, la historia de Jacob y la historia de Moisés.
Todas estas están en árabe, lo cual tiene sentido. La historia de Moisés es del año 1400 a.C., pero las otras son del siglo II y del siglo VI después de Cristo. Así que ya existían desde hace tiempo. Eran muy conocidas y solo constituyen 33 versos de los 6000 versos del Corán, o incluso más de 300 versos solo en esos 3 capítulos. Cuando llegamos a los Girats y los Akruf, estos son los que Hatun Tash encontró cuando viajaba por el norte de África. Cuando ella pudo encontrar 26 de estas diferentes lecturas, estos Girats, y los mostramos allí en 2016 en Speaker's Corner, eso causó un gran revuelo en todo el mundo musulmán. Tanto así que Muhammad Hijab, quien estaba justo allí en esa audiencia, cuando él, 4 años después, tuvo esta infame entrevista con el doctor Yasir Qadhi y extendió la mano diciendo: ¿cuál de estos es el que está habitado? ¿Cuál de estos es el que proviene del Corán eterno? ¿Cuál de estos es el que recibió Mahoma? Yasir Qadhi no quiso responder. Ni siquiera quiso hablar del tema, diciendo que este es el problema más difícil para los eruditos musulmanes en los últimos 1000 años. Finalmente, después de 28 minutos, donde incluso insistió que para Muhammad Hijab, para aquellos de ustedes en Oriente, como él dice, su narrativa estándar tiene agujeros, y de ahí acuñamos esa frase. ¿Narrativa estándar qué? Narrativa estándar islámica. La NEI tiene agujeros. Después de 28 minutos, finalmente, aunque estaba visiblemente nervioso, aceptó que todos ellos son el Corán. Un poco de kufs, un poco de agua, un poco de kalu, un poco de esto, porque simplemente los mezclo todos y así obtienes estas 93.000 diferencias como parte del Corán. Hubo una enorme reacción negativa debido a esa entrevista en 2020 con. Cientos de musulmanes ahora han dejado el Islam porque se han dado cuenta de que el Corán no puede ser preservado. No fue preservado y ciertamente no cada letra y cada palabra. Ahora, entrando en los problemas de la gira, ¿recuerdas? Intentaron deshacerse de ellas en 1924, arrojándolas al Nilo y preservando solo una, la Hafs. Cuando arrojas las 29 variantes de gira al Nilo en 1924, eso prueba que cuando los musulmanes encuentran problemas con su Corán, o las queman, o las lavan, o las borran, o las cubren, o las hunden, para destruir la evidencia. Eso es todo lo que pueden hacer con ellas, y ese es el problema ahora mismo. Allí, cuando Dan Brubaker llegó con su libro. Sobre las variantes consonánticas, las pequeñas variantes constantes son anteriores y preceden a las variantes en cuanto a las marcas diacríticas, estas pequeñas variantes constantes. Estos son textos consonánticos. Estos son los manuscritos más antiguos, y él ha encontrado hasta 4000 de estas pequeñas diferencias consonánticas, que han sido borradas, eliminadas. Algunas de ellas han sido reescritas encima, otras han sido cubiertas con cinta. Lo que prueba que el Corán ha sido cambiado en los últimos 1400 años. Los 63 fragmentos utilizados para encontrar solo el 96% del Corán prueban que aún no pueden encontrar un Corán completo en más de 100 años. Como sus fragmentos son tentativos, además, simplemente no tienen fuentes. El protocorán arameo demuestra que cuando volvemos al texto original encontraremos a Jesús. Y por eso es tan bueno. Necesitamos volver a ese Corán original. Necesitamos llevar el Corán de regreso a sus fuentes originales. Volver para ver qué han eliminado, qué han adulterado, qué era lo que usualmente estaba allí. Obviamente necesitas tener una visión general. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo aquí? Bueno, entre los siglos VII y VIII, los árabes, para tener su propia identidad, recuerden, son primos de los cristianos árabes y los judíos árabes, para que ellos pudieran tener el mismo tipo de identidad, porque los árabes, cristianos y judíos tenían una línea profética y también tenían una escritura. Los árabes, que son los ismaelitas, no tenían una escritura, no tenían una línea profética, no a través de Ismael y ciertamente ningún profeta después de esa línea. ¿Quién recibió alguna escritura? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo creas esa identidad? Y recuerda, ahora ustedes son los que controlan desde Trípoli hasta Afganistán. Tienes que tener algo que ciertamente esté a la par, o sea, igual a eso. Para aquellos que están bajo tu control, los cristianos bizantinos que están justo al noroeste, necesitas tener algo que sea igual a ellos o incluso los supere. Por eso necesitaban su propio profeta y por eso necesitaban su propio libro. Pero ¿cómo vas a lograr eso? Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, tienes que hacerlo.
Debes tomar prestado de todas partes, a diestra y siniestra, también de los escritos sectarios cristianos y de los apócrifos judíos. ¿Debías tomar de los escritos zoroastrianos y etíopes? Pero para la mejor parte del Corán, debes volver a los escritos siríacos y a personas como San Efraín del siglo IV, y tomar prestados estos hermosos poemas que él escribió. Y luego tomarlos, mejorarlos y ponerlos en el Corán y adulterarlos para que transmitan el mensaje que tú quieres. Y eso es exactamente lo que estamos viendo que ocurre entre los siglos VII, VIII y IX. Obviamente para ese entonces ya tienes un libro, entonces necesitas tener un nombre. Bueno, el alabado ya es bien conocido, así que ahora solo tomas al alabado. Y hacerlo el autor de ese libro o el receptor de ese libro, no el autor. Porque los musulmanes son muy claros. Él no lo escribió como podría. No podría ser así, pero necesitas esa historia. Entonces, ¿qué haces? Necesitas una historia de fondo, así que los abasíes, que llegan al poder en 749 a 750, deciden crear esa historia de fondo. Ibn Ishaq es el primero al que se le da ese trabajo. Parece que el suyo no fue lo suficientemente bueno, porque luego tienen que recurrir a Ibn Hisham en el año 833. Así que estamos hablando de principios del siglo IX, y es Ibn Hisham a quien se le da esa responsabilidad de escribir la historia de este profeta. Ahora descubrimos que Ibn Hisham no tiene nada que ver con esa historia. Un tipo llamado Wüstenfeld en el siglo XIX, 1000 años después, es quien realmente la reunió, para que la tengamos hoy en día. 1000 años demasiado tarde. Sin embargo, en el siglo IX los abasíes estaban ocupados armando esta historia de fondo de este profeta que recibió este libro. Y por eso tienen que ubicarlo en un lugar. Por eso ya tenían la Meca en ese momento. La Meca donde se llevó la piedra negra, y donde quiera que va la piedra negra, la presencia de Dios va con ella. Una vez que tienen el lugar, tienen que tener al hombre que está en ese lugar. Así que hay que tener la historia de fondo para registrar sobre dónde estuvo este hombre. Pero puedes ver eso y todas estas historias sobre lo que dijo y lo que hizo. Todo esto se reúne a finales del siglo IX por Abu Bakr, Abu Harith, Sahih Muslim, Ibn Daud y los demás. Y eso solo ocurre a finales del siglo IX. Y no es hasta el siglo X que aparece Al-Tabari, quien comienza a compilar todos los comentarios para dar sentido a todo este material. Así que, demostrando que el Islam es una religión tan hecha por el hombre como se puede encontrar. A diferencia del cristianismo, así que ahora tenemos que usar y necesitamos usarlo hoy y tenemos que usar este material para refutar la preservación tanto del Corán, de Mahoma y por supuesto de la Meca. Recuerden, creo que lo dije hace varios años, que cuando tuve mi primer debate en 1996 con el doctor Jamal Badawi, cuando presenté el hecho de que todas estas cosas faltaban, su respuesta para mí fue: Jay, sí, solo estás argumentando desde el silencio. La ausencia de evidencia, por lo tanto, dijo él, no siempre sugiere la evidencia de ausencia, lo cual es cierto. Y en ese momento no tenía ninguna evidencia para respaldar realmente lo que estaba diciendo. Eso fue en 1995. Ahora estamos en 2023. Tenemos todo tipo de evidencia. ¿Has estado revisando esta evidencia? Intenté hacerlo en 1 hora. Me tomó alrededor de 1 hora y 50 minutos presentar toda esta evidencia, tan rápido como pude. Ahora tenemos la evidencia. Así que cada vez que los musulmanes presentan referencias sobre Mahoma, o referencias sobre el Corán, o referencias sobre la Meca en el siglo VII, todo lo que tenemos que decir es: demuéstralo. Porque lo único que están haciendo es argumentar desde el silencio. Están argumentando desde el silencio del siglo IX y X, proyectándolo hacia atrás al siglo VII. Ya no tenemos que ir al siglo IX y X. De hecho, ahí es donde está la confusión y no confiamos en ello. Volvamos al siglo VII. Volvamos al siglo VII. ¿Por qué? Porque es en el siglo VII donde debería haber todo tipo de evidencias, y ahora las evidencias están saliendo a la luz. Esto demuestra que no existía Mahoma, ni el Corán, ni ningún lugar llamado la Meca. No en el siglo VII. En el siglo VIII, sí, y luego en el IX, pero no en el VII. Ahora fíjense, ¿por qué es tan fácil usar este material? Bueno, he estado preguntando esto, e incluso después de presentar esto hace unos días allí en California, he estado preguntando a la gente, ¿por qué les resulta tan fácil usarlo? Porque lo quieren, y quieren que yo vaya a África. Quieren que vaya a Asia para presentarlo. Y lo estaré haciendo en los próximos meses. La razón principal que mencionan por la que es tan fácil es porque es visual.
Todo lo que he estado usando tiene que ver con imágenes, o tiene que ver con monedas, o tiene que ver con inscripciones. Tiene que ver con manuscritos. Esto es visual. Tiene que ver con líneas de tiempo o mapas. Que cualquiera puede usar y es neutral, lo que significa que tú también puedes usarlo. Más allá de eso, una de las mayores dificultades que la gente tiene al interactuar con musulmanes es esta idea, que tienes que saber árabe para poder interactuar. Te das cuenta de que todo lo que he presentado en este último video no necesitas saber nada de árabe. Oh, es agradable mirar el kitab para poder hacer una comparación con la damma, la kasra y la fata que faltan, pero puedes ver que visualmente puedes notar cuando falta la damma, o cuando se coloca una kasra en su lugar, un pequeño rizo en lugar de una pequeña barra sobre la letra. Eso es visual. No tienes que conocer la palabra en sí, simplemente puedes verlo visualmente. Y por eso no necesitas saber árabe para hacer este tipo de argumento. Más allá de eso, todo de lo que estamos hablando es fundamental para todo lo que los musulmanes creen. Tienen que creer en Mahoma, tienen que creer en el Corán, tienen que creer en la Meca. Si quitas uno de ellos, los otros dos se vienen abajo en cascada. Podría simplemente romperse. Y sin siquiera los tres, pero incluso si tomas uno de ellos, habrás cerrado el Islam. Lo bueno de la crítica histórica es que es neutral. Por lo tanto, cualquiera puede utilizarlo. No es islamófobo. No es un discurso de odio. ¿He dicho algo odioso en esta charla? No. ¿Me he sentado allí y he profanado o burlado a Mahoma? No, no es necesario. ¿He hecho esto a los musulmanes? No, no necesito hacerlo. ¿O al Corán? No, no me estoy burlando de nadie. No es necesario, no hay nada odioso ni islamófobo en nada de lo que he dicho en la última hora y media. Por eso es fácil de usar. Cualquiera puede usarlo. Y más aún, aunque todos pueden usarlo, realmente quiero que solo los cristianos lo usen. Te diré por qué. Cuando me fui de Speaker's Corner en 2017, la última persona que se despidió de mí fue un ateo que me dijo, por favor, no te vayas. Él dijo, te necesitamos aquí. Queremos que te quedes aquí. Le dije, bueno, ¿por qué? Has sido una espina en mi costado durante 10 años. ¿Por qué querrías que me quedara allí? Y él dijo, porque en realidad estás respondiendo las preguntas que estamos haciendo. No te pedimos que nos cuentes lo que Dios te ha hecho, porque Él no nos ha hecho eso. Lo que preguntamos es más básico. Básicamente preguntamos, ¿es verdad? Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Estás usando la historia para decirnos que es verdad. Y este es el material que necesitamos usar. Y me volví hacia él y le dije, escucha, me alegra que disfrutes esto. Me alegra que lo quieras, pero por favor no lo uses. Esto no es para ti, porque no tienes nada con qué reemplazarlo. No te interesa traer a la gente de vuelta a nada. Solo quieres destruir el Islam y acabar con él, acabar con Mahoma, acabar con el Corán y acabar con la Meca. ¿Con qué lo vas a reemplazar? Con nada, pero nosotros sí. Y por eso esto es realmente algo en lo que los cristianos deben involucrarse. En realidad es nuestro debate. En realidad es nuestro material para usar. ¿Por qué? Porque tenemos algo que ofrecer a los musulmanes. Si dejamos de lado a Mahoma, tenemos a Jesucristo para darles. Si dejamos de lado el Corán, tenemos el Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesucristo para darles. Si dejamos de lado la Meca, podemos llevarlos de regreso a Jerusalén. Somos los únicos que tenemos el antídoto. Somos los únicos que tenemos la respuesta. Somos los únicos que tenemos una respuesta, y la respuesta es un libro mejor. Llévalos del Corán de regreso a la Biblia. Llévalos de Mahoma de regreso a Jesús. Llévalos de Alá de regreso a Yahvé y llévalos de la Meca de regreso a Jerusalén. Queremos traerlos de vuelta a casa, por eso necesitamos usar esto. Ahora me dirijo a los cristianos. Deben usar este material. No queremos convertir a los musulmanes en ateos ni en humanistas. No queremos convertir a los musulmanes en nihilistas. Queremos traerlos de vuelta a casa, a un libro mejor, a un hombre mejor y a un lugar mejor. Dios los bendiga. Aquí, Jay, me despido.